en forma de ondas electromagnéticas. Entonces, la intensidad dentro de los conceptos de la física siempre está relacionada a una potencia sobre unidad de área, ¿no? Entonces, en este caso, la irradiancia es una medida de la radiación que está llegando a una superficie y sus unidades van a ser watt sobre metro cuadrado. No sé si alguno de ustedes haya comprado alguna vez un medidor de irradiancia. Eh, bueno, se lo tengo abajo, pero bueno. Básicamente el medidor de irradiancia nos da este valor que nos está indicando una potencia que está incidiendo sobre un área. Entonces, aquí, en este caso, tenemos, digamos, esta onda electromagnética que está incidiendo en algún lugar sobre la Tierra. Vamos a proyectar aquí este, un plano. Por acá tenemos el cenit y por acá vamos a tener la orientación norte-sur. Este sería este y oeste, ¿no? Entonces aquí vamos a tener cierta cantidad de radiación que está incidiendo sobre pues, toda el área, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sol es tan grande que está emitiendo radiación en todas las direcciones y bueno, aquí básicamente estamos midiendo la cantidad de energía que está incidiendo en un área, pero la cantidad de energía por unidad de tiempo, es decir, un valor instantáneo. Ya lo vimos en la otra clase. Los conceptos tenemos voltaje, corriente, potencia, energía. Ahorita nos vamos a concentrar un poquito en estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque van muy de la mano de esto y esto. La irradiancia, su símbolo es la I mayúscula. Entonces, nosotros podemos tener una fuente de cualquier tipo, puede ser un foco, en este caso el sol. Lo voy a eliminar como, bueno, lo voy a ilustrar más bien como un foco de los de filamento. Este está emitiendo cierta radiación electromagnética, luz dentro del espectro de luz visible. Y esto, pues bueno, si aquí a lo mejor tuviéramos, voy a pasar a lo siguiente. Imagínense que tenemos aquí un volumen, lo voy a representar por un cubo, es decir, que tenemos un cuarto, ¿no? Mm. Y en el centro de este cuarto, pues vamos a tener aquí una especie de banquito con una fuente de luz, y esta luz, pues va a impactar, ¿no? Hacia todas las direcciones. Básicamente tenemos una potencia. ¿Por qué? Porque hay una energía que se está emitiendo en todo momento, aquí en todas las direcciones, acá, por allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues realmente es algo complicado cuantificar esta cantidad de energía. Entonces de ahí viene el concepto de intensidad, que volvemos a este punto, una potencia sobre unidad de área, ¿no? La radiación que recibimos del Sol igual se representa de esta forma y nosotros lo podemos visualizar en una gráfica a lo largo del día, donde tenemos el valor de irradiancia a lo largo del día. Aquí, obviamente, la cantidad de energía que nosotros estemos colectando va a depender del área y de la intensidad de esa luz o esa fuente que estemos midiendo, generando o recibiendo, ¿no? Entonces aquí, supongamos que estas son las 12 AM, acá las 12 AM del día siguiente, acá son las 12 PM. Entonces, más o menos, aquí van a ser las 6 AM. AM. Digo, esto lo voy a simplificar mucho, pero supongamos que alrededor de las 6 empezamos a ver algo de luz y vemos este comportamiento, ¿no? Puede variar dependiendo de la región, de la estación del año y demás, ¿no? Pero aquí el punto es que a cada momento, es decir, supongamos que aquí son las 9 AM, puedes corresponder a un valor de irradiancia que hay en esa región en específico o en esa ubicación en específico y va a ser una intensidad, no sé, llamémoslo I0, ¿no? O I... eh, ¿sabes? Y, y T. ¿Por qué? Porque está en función de cualquier punto del tiempo. Y a cada hora tenemos un valor distinto de la energía que está incidiendo sobre esa área que estamos estudiando. Ahora, ¿dónde viene la diferencia entre irradiancia y radiación? Pues bueno, en una estamos hablando realmente de... Ay, no. Bueno, ahorita lo vuelvo a decir. En una estamos hablando de potencia y en el otro estamos hablando de energía. Como lo vimos en la otra clase, la potencia puede ser a lo mejor análoga a un circuito hidráulico, a lo mejor al flujo volumétrico, es decir, litros por segundo. Es decir, que no importa en qué momento vamos a tener un flujo, una razón en ese momento en específico en el que estamos estudiando, ¿no? Y energía, vamos a visualizarlo como la cantidad de litros. Es decir, al cabo de cierto tiempo vamos a tener una cantidad de agua que se depositó, que se recolectó, que se reunió o que se utilizó, que se consumió, ¿no? Entonces vuelvo a dibujar esta parte, tenemos este comportamiento y realmente todo lo que se encuentra aquí adentro al final va a ser
la energía que se irradió o que incidió finalmente después de cierto tiempo. En este caso, pues vamos a hablar de un periodo de aproximadamente 12 horas. Entonces, después de 12 horas, se habrá incidido una cantidad HT de energía, ¿no? Y aquí vamos a hablar de kilowatt hora por metro cuadrado, porque al final esta energía es por unidad de área. Si queremos realmente conocer la energía total o la energía real que se incidió al final en esa área, pues simplemente tenemos que calcular sobre qué área se incidió, ¿no? En este caso, pues va a ser el área de nuestros módulos fotovoltaicos. Es teoría muy básica, ¿no? Entonces, ya con esto pasamos a el concepto de horas solares pico, que al final no es más que trasladar una cantidad de energía variable, digamos, a lo largo de un día en, aquí voy a nombrar el área que está debajo de esta gráfica como A, en un valor fijo de irradiancia. En este caso va a ser, le voy a poner IEQ de irradiancia equivalente, que a lo largo de 24 horas va a tener un valor de 1000 watts sobre metro cuadrado. Bueno, no, perdón, vean esto de 24 horas. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tener un valor fijo de 1000 watts por metro cuadrado, pero vamos a conservar la misma área. ¿Y en qué nos va a impactar esto? En que entonces aquí vamos a tener un tiempo definido. Esas van a ser las horas equivalentes. Son horas equivalentes a una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, básicamente, es una forma de cuantificar la energía que tenemos promedio mensual o promedio anual, promedio diario, en un valor más fácil de estudiar. Y esto nos va a llevar a, por ejemplo, aquí en Guanajuato, creo que el valor anda alrededor de 5.6 horas solares pico, este, promedio anual, ¿no? Diario. Entonces, estas son horas solares pico por día. Es decir, que en un día tenemos 5.6 horas, como si el sol estuviera a 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir estudiar la energía que nosotros podemos procesar a través del sistema fotovoltaico. Esta es la forma en la que generalmente pues, dimensionamos los sistemas. Y yo uso una pequeña formulita que, si no mal recuerdo, era esto, que es la energía por la potencia por... permítame un segundo. Aquí lo tengo anotado. Aquí está. Muchas notas, sí, aquí está. La energía solar que nosotros vamos, aquí la pegué, que nosotros vamos a extraer de un sistema fotovoltaico, básicamente se puede resumir, es la energía solar. Ah, no, perdón, aquí no es H, esto es E. La energía solar es igual entonces a la eficiencia de nuestro sistema por la potencia del sistema fotovoltaico que nosotros tenemos instalado por una irradiancia. Nótese que las horas solares picos son equivalentes a el valor de irradiancia. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de un área, ¿no? La única diferencia es que uno lo expresaremos, y lo pongo entre comillas, como unidades de tiempo, que son las horas solares picos, mientras que la irradiancia estamos hablando de kilowatt hora sobre metro cuadrado. Entonces, es esto por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que tenemos una eficiencia del, no sé, 70% de nuestro sistema fotovoltaico, una potencia de 10 kilowatts, una irradiancia de 5.6 horas solares pico, y un tiempo de, pues, 365 días. Y ya con esto vamos a poder determinar la cantidad de energía promedio que genera un sistema de 10 kilowatts con una eficiencia final, ya descartando temperatura, eficiencia de inversores, pérdidas por sombreado, cableado y demás, ¿no? Con esta irradiancia promedio diaria anual. Bueno, esto es por día. Y este tiempo, ¿no? Entonces esto nos va a dar un total de 0.7 por 10 kilowatts multiplicado por 5.6 por 375. Nos va a dar una energía total de 14.308 kilowatt horas, ¿no? Anuales. ¿Por qué? Porque estamos analizando durante todo el año. Ahora, esto es relevante en los sistemas aislados, en especial en los sistemas que son 100% aislados. ¿Por qué? Porque necesitamos entonces ver la cantidad de recursos solar que tenemos disponible en cierta región y bajo qué condiciones. Porque no es lo mismo calcular un sistema 100% aislado para una cabaña en la sierra que a lo mejor un sistema, no sé, de respaldo parcial, un sistema
no sé, de peak shaving, o traslado de demanda, integrando un sistema fotovoltaico. En el caso de un sistema, digamos, 100% aislado en la sierra, a lo mejor consideraremos un valor de irradiancia mínimo, más que el promedio o el máximo. ¿Por qué? Porque pues, necesitamos considerar el peor caso posible para que nuestro sistema pudiera seguir funcionando en caso de que tengamos un mal clima, o malas condiciones o incluso una sobredescarga, ¿no? Y con esto, bueno, introduciendo ya nada más esta parte de los conceptos, irradiancia, irradiación y horas solares pico. Vale. Ya con esto procedemos a dimensionar un sistema. Mm, segundo. Y bueno, para esto es fundamental que nuestro primer paso es el famoso cuadro de cargas, ¿no? Para dimensionar un sistema aislado básico, necesitamos dos aspectos, para dimensionar qué es la potencia o demanda total del sistema y la energía que queremos respaldar, recuperar, generar, etcétera, etcétera. Aquí le voy a quitar un poquito zoom, voy a poner 80. Y bueno, vamos a comenzar aquí con un pequeño cuadro de cargas, donde aquí vamos a poner primero qué dispositivo o qué máquina, qué aparato, aparatos en plural tenemos conectados, ¿no? Entonces, o qué cargas, el nombre de las cargas. Aquí vamos a considerar, para este ejemplo, una cabaña en la sierra, ¿no? Para diseñar un sistema 100% aislado. Entonces, en este caso tenemos a lo mejor una televisión, un microondas, iluminación, un refrigerador, un ventilador. Y pues mantengamos los sencillos, contactos de uso múltiple o de uso general y una computadora. Entonces tenemos las cargas, el número de cargas, la potencia máxima que consume cada equipo. Mm, aquí me gusta considerar un factor que muchos consideran el factor de utilización, potencia máxima, horas de uso y la energía que utiliza cada carga al final del periodo. Entonces vamos a encerrar todo esto. Y vamos a poner aquí una columna de totales. de- de- Muy bien, entonces digamos que tenemos dos televisiones. Me voy a echar así los números, pues muy al azar, ¿no? Bueno, no al azar, voy a suponer muchas cosas a forma de ejemplo de más bien, para propósito de este ejemplo. Entonces ponemos un microondas de iluminación. Voy a considerar mm, focos de 10 watts, LED. Vamos a suponer que hay 10 focos, ¿no? 15 focos. Un refrigerador, dos ventiladores, contactos de uso múltiple, unos 6, dos computadoras, ¿no? Este, mm, Dios santo. Bueno, potencia máxima de una televisión, vamos a suponer 400 watts. Aquí vamos a colocar las unidades. Hay que saber de qué estamos hablando para hablar todo lo mismo. Factor de utilización, vamos a representarlo como un porcentaje, horas y kilowatt hora. Que más bien esta parte lo voy a representar como kilowatts para facilidad del cálculo. Entonces tenemos 400 watts, un microondas pues unos 1500 watts, iluminación pues son 10 watts cada uno. Más bien aquí voy a poner de 10 watts, un refrigerador vamos a suponer unos 380 watts, un ventilador 80 watts cada uno, contactos de uso múltiple, estos se consideran como 380 VAs, o 380 volt ampere a un factor de potencia de 0.8, 380 por 0.8, vamos a considerarlo de 300 watts cada uno. Eh, Aquí de hecho me falta una columna, esta es por carga.
Potencia máxima total. Muy bien. Una computadora, vamos a suponer igual unos 80 watts. Entonces 1.5 kilowatts, 0.4 kilowatts, 0.01, ujú, 0.38 y 0.08. 0.8. Muy bien. Y aquí simplemente multiplicamos la cantidad de cargas, ¿no? ¿Para qué nos sirve este ejercicio? Pues básicamente para seleccionar el inversor que tenemos, más bien el inversor que necesitamos. Aquí vamos a sumar y nos da una carga total de 4.95 kilowatts. Nuestro factor de utilización, este factor de utilización, yo lo considero como el porcentaje de las horas totales del día. Bueno, más bien, creo que aquí me estoy confundiendo en esta parte. Lo vamos a dejar pendiente. Más bien aquí vamos a seleccionar esa parte que es las horas totales de un día que está funcionando cada aparato. En este caso, supongamos que las dos televisiones se utilizan 2 horas al día, ¿no? Cada una. O como es una cabaña en la sierra, a lo mejor 4 horas porque están de vacaciones y les gusta mucho ver películas, ¿no? El microondas, pues, qué les gusta que se utilice? 1 minuto o 2 minutos de uso cada 2 horas. Entonces son 2 dividido entre 60 cada 2 horas. Eso serían por un total de 12 horas. Ok. Es un total de 0.4 horas de uso en todo el día, prácticamente, que equivaldría a por 60, 24 minutos, ¿no? A lo largo de todo el día. Creo que está bastante bien. Los focos, pues bueno, aquí en este caso pudiéramos considerar que desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, a lo mejor se pudiera estar utilizando la iluminación. Digo, aquí son suposiciones, estamos considerando obviamente usos un poco sobrados. Lógicamente, pues la idea es que no se utilice tanta energía, ¿no? Eficientar el uso de la energía siempre es muy importante, pero tenemos que suponer muchas cosas para que nuestro sistema funcione. El refrigerador, mm, esto yo había visto, por ejemplo, conectando el analizador de redes aquí en mi casa, que más o menos cada 2 horas enciende el compresor a un 80% de la potencia, ¿no? Entonces, cada 2 horas, pues y se encendía unos 20 minutos. Entonces son 12 horas por 20 minutos. Aquí son 20 entre 60 multiplicado por 12 horas, son 4 horas de uso al día, me parece razonable. El ventilador, pues que pudiera ser igual, no sé, unas 6 horas al día, ¿no? Cada uno. Mm, Contactos de uso múltiple, aquí sí va a variar, pero vamos a suponer entre, no sé, uso de cargadores, o a lo mejor distintos aparatos, podemos considerar unas 4 horas de uso de los contactos, ¿no? Por día. La computadora, aquí sí voy a considerar unas 10 horas. 10 horas de uso de la computadora conectada por día. Y ya que tenemos la energía, perdón, el tiempo de uso de cada aparato, pues simplemente multiplicamos cada cada carga final o cada carga total por las horas de uso que tenemos finalmente, ¿no? Aquí los valores relevantes van a ser estos dos. 4.95 kilowatts de demanda y 170 kilowatt hora. Pero hay aquí algo. Ah, no, aquí está multiplicando. Esto. 15.98 kilowatt horas diarios. Em, Igual como referencia, siempre es importante verificar los datos, ¿no? Pues pongamos que este consumo lo tienen todos los días del mes, 486 kilowatt hora mensuales, pues es algo elevado, a lo mejor por el tema del microondas, el ventilador, la computadora y demás, ¿no? Los contactos creo que sí es lo que más está consumiendo la energía, pero bueno. Creo que es buen ejemplo para ver y poder dimensionar un poquito la capacidad de las baterías, ¿no? Que requerimos para un uso de este tipo. Entonces, aquí tenemos potencia necesaria y energía necesaria. En kilowatts y kilowatt hora. Digo, este es un cuadro de cargas muy sencillos, muy sencillo. Es nada más para ejemplificar un sistema muy básico, pero pues siempre pueden investigar en diferentes literaturas, con colegas que a lo mejor hayan diseñado ya algunos sistemas o pues básicamente donde ustedes gustan encontrar algo de información para ver cómo pueden, digamos, aumentar la precisión del estudio, de este estudio que se está realizando, ¿no? Este estudio de cargas. Para refinar un poquito, ¿no? A lo mejor esto está un poquito sobrado,
por muchas suposiciones que estamos haciendo. A lo mejor hace falta algún factor de utilización. Ese factor de utilización a lo mejor lo pudieran relacionar con el refrigerador, ¿no? Que a lo mejor funcione a un 80% de su demanda, o como los aires acondicionados. Un aire acondicionado de una tonelada, suponiendo que está consumiendo 1500 kilowatts, podemos suponer, por las nuevas tecnologías inverter con variadores de frecuencia, que funcione realmente a un 60% de su potencia, ¿no? Su potencia máxima, por el tiempo de operación que sea necesario. Eh, bueno, entonces tenemos 4.95 kilowatts y 15.98 kilowatt horas. Vamos a dibujar un diagramita muy sencillo de un sistema aislado. Voy a cambiar de pantalla nuevamente. Y pues bueno, como es un sistema 100% aislado, digamos que aquí está la cometida de CFE, pero oh sorpresa, esto no existe porque estamos en la sierra, ¿no? Este, de hecho, este lo voy a utilizar para un ejemplo más adelante. Suponiendo que este fuera nuestro medidor y que aquí tuviéramos pues, nuestro tablero principal, ¿no? Entonces, digamos que aquí estoy cancelando esta parte de aquí para atrás. Y entonces aquí tenemos nuestro tablero principal con distintos circuitos. Vamos a suponer simplemente 4 circuitos, ¿no? Y ay, voy a duplicar esta diapositiva para utilizarla más adelante. Pero bueno, poniendo entonces, dejo de compartirse. Ahí está. Bien. Suponiendo que estamos en la sierra, entonces, ay, pues, no, suponiendo que estamos en la sierra, voy a iniciar otra vez esta. Ahora sí, suponiendo que estamos en la sierra, vamos a tener algo así. Nuestro tablerito o centrito de carga con 4 circuitos muy sencillos, que a lo mejor pudiera ser planta uno. Está proyectando. Ah, Dios, gracias. Ahí está. Tenemos entonces nuestro tablerito, poniendo 4 circuitos, planta uno, planta 2, cocina y, no sé, cuarto de lavado, ¿no? Entonces, básicamente, todo esto está encerrado dentro de un gabinete, idealmente. Puede o no tener algún interruptor principal, pero vamos a conectar un inversor, ¿no? Para este ejemplo, que realmente no hay una fórmula exacta de cómo dimensionar en esto de los sistemas aislados o sistemas de almacenamiento en general, ¿no? Tanto para cualquier tipo de tecnología o técnica de utilización de sistemas de almacenamiento, llámese peak shaving, llámese traslado de demanda, respaldo parcial, total, bombeo solar, lo que sea, todo va a estar en función de la tecnología que haya disponible. Entonces, hay equipos que tienen algunas funciones que otros equipos no tienen, y es importante conocerlos, ¿no? Entonces, para este caso en particular, yo voy a utilizar como ejemplo el inversor SPF de Growatt 3000 LVM 48P. Si alguien ya lo conoce, pues creo que estaremos de acuerdo de que está muy interesante la forma en la que trabaja. Si alguien ya lo ha trabajado bastante. Que no, les recomiendo que lo exploren un poquito. La verdad no soy fan de Growatt, pero este inversor en particular, por cuestiones de costo, por disponibilidad y por facilidad de uso, digamos, pues es bastante versátil. Una marca que sí les pudiera recomendar muchísimo es Victron. El detalle que tiene pues es que todos los componentes vienen por separado. Entonces el inversor, por ejemplo, en un sistema de este tipo tendremos que considerar el inversor, el sistema de control, el MPPT, barras de conexiones, la pantalla incluso viene aparte, los cables de conexión y demás accesorios que se llegan a requerir, ¿no? En el caso de Grover, pues ya viene todo integrado, lo cual es una ventaja competitiva pues muy importante, incluso deseable, ¿no? Este, aquí quisiera, nada más rápido. Entonces, a ver, permítame un segundo. Bien, ya revisamos la pantalla. Básicamente, mostrarles el diagrama de Growth. Entonces tenemos aquí el inversor. De este lado vamos a tener esto.
la entrada AC, la salida AC, la entrada fotovoltaica y vamos a tener el puerto de batería. Entonces, básicamente un diagrama de conexión para Growatt en este caso, pues es conectar nuestros arreglos fotovoltaicos, valga la redundancia. En esta entrada, mucho ojo con los sistemas aislados, ya que sus características cambian muchísimo con respecto a los sistemas interconectados, dependiendo obviamente de la capacidad de los equipos. En un sistema interconectado, suponiendo un inversor de 5 kilowatts, o hasta de 3 kilowatts incluso, el mismo inversor Growatt de 3 kilowatts, por ejemplo, tiene un voltaje máximo de entrada de 600 volts. En este caso, nuestro voltaje máximo de fotovoltaico son únicamente 150 volts. Entonces, prácticamente tenemos que hacer cadenas de dos módulos. Y hay que revisar muy bien la ficha técnica, ahorita la voy a proyectar para revisar esa parte, ¿no? Ventaja de este inversor, pues a lo mejor tiene nada más 150 volts de entrada, pero tiene 80 amperes de entrada fotovoltaica y 4.5 kilowatts de fotovoltaico. Es decir, que podríamos conectar, suponiendo, no sé, paneles de 500 watts, este, 9 módulos, ¿no? Que en este caso 9 módulos no sería posible, porque solo contamos con una sola entrada, un solo MPPT. Máximo pudiéramos poner cadenas de dos módulos, porque de tres módulos, suponiendo que nuestro voltaje son 49 volts más o menos, vamos a estar alrededor de 147 volts de entrada. Es decir, estamos pegaditos a nuestro valor máximo de entrada. Y además de eso, tenemos el factor de corrección de este circuito abierto, que pues, ha de rondar alrededor de los 0.26% por grado centígrado. Es decir, que suponiendo que estamos en la sierra y tenemos nuestra temperatura mínima en el año. A mí me gusta irme a la temperatura mínima. Hay quien considera la temperatura más baja al amanecer. Digo, creo que nunca está de más considerar factores de seguridad, pero suponiendo menos 10 grados, multiplicado por 0.26, es un 2.6% adicional que incrementa el voltaje de los módulos en condiciones de frío. Los módulos fotovoltaicos, curiosamente, a menor temperatura se eleva la tensión, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener un 2.6 adicional, es decir, 1.026 por nuestro voltaje máximo, que eran 147 volts. 150.82. Y ese punto 82 ya es suficiente para chutarse el inversor y anular la garantía, ¿no? Entonces, para evitarnos de este tema, vamos a hacer cadenas de dos, lo cual va a ser un voltaje de 98 volts, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, que lo voy a considerar voltaje máximo, es decir, ya compensado por el 1.026, ¿no? ¿Cuánto era? Ah, sí. Bueno, no, 2.6%. Es decir, 100.5 volts de circuito abierto. Bueno, entonces tenemos aquí 80 amperes, suponiendo, no sé, 15 amperes de corriente de cortocircuito. Vamos a tener tres cadenas. Ah, bueno, de hecho serían cuatro cadenas, porque son 8 módulos el máximo que nos permite este inversor. Que, ojo, dato muy importante en los sistemas aislados, la potencia nominal del modelo, porque estamos acostumbrados a que en sistemas interconectados la potencia nominal del inversor, que está relacionada al modelo que estamos estudiando, es la potencia nominal de salida. Ah, muchas gracias, Enrique, por la ficha técnica, de hecho. Les voy a pedir por ahí a uno que otro si puede ir mandando ahí algunas fichas técnicas. No sé si alguien pudiera compartir una ficha de un panel de 500 watts, por favor. Este inversor. Y de una vez, si pueden ir alguien mandando la del SPH de Growatt, también se los agradecería muchísimo para pues, no perder tiempo ahí buscándola, ¿no? Regresando un poquito, la potencia nominal de los inversores en los sistemas interconectados se refiere a la potencia máxima de salida para interconectado o la potencia nominal, digamos, del sistema fotovoltaico. En inversores tanto híbridos como de respaldo, la potencia nominal se puede referir a otra cosa. En este caso, la potencia nominal de este inversor, esto se refiere a la potencia de salida, ¿no? A la potencia de respaldo. No tiene nada que ver con la potencia fotovoltaica. Nuestra potencia máxima fotovoltaica son 4.5 kilowatt hora y nuestra potencia nominal de respaldo pues, son 3 kilowatts. Y ahorita les voy a mostrar unas bondades de este equipo, que de hecho ya es algo maravilloso de los sistemas que hay hoy en día en el mercado. Ya son modulares, como es el caso de Victron, como es el caso de este Growa. Pero ahorita ya vemos esto. Entonces aquí quedamos que van a ser cuatro cadenas de dos módulos, dando un total de 8 módulos. Tenemos 15 amperes por 4, que nos va a dar un total de 60 amperes, el cual está todavía dentro de nuestro valor de ficha técnica, que son 80 amperes de entrada, ¿no? Bueno, esta entrada de AC puede servir para dos cosas. Internamente el inversor lo que va a hacer es que tenemos aquí el grid o
la entrada fotovoltaica y aquí el load o la carga, es decir, donde se está utilizando la energía. Y bueno, aquí tenemos la batería, ¿no? Y si por ahí tenemos el fotovoltaico, también lo consideramos. Pero básicamente dependiendo de y de hecho esto lo voy a dibujar de forma muy sencilla, obviamente usted tiene el componente inversor para convertir el DC en AC, pero el flujo de la energía es, le llaman el modo bypass, es decir, que como llega de la red eléctrica de CFE, la manda a las cargas, y aquí pudiéramos decir que hay una especie de desconectador o de relay. De hecho, si lo voy a por aquí, este es el inversor, digamos, que va a convertir la energía de corriente directa de la batería en corriente alterna. Y en cuanto detecta una pérdida de la red, ¿qué hace? Que cierra este circuito, pero abre este de acá. Entonces, ¿qué pasa? El flujo de la energía ya es directamente de la batería, ¿no? Esto nos puede servir para varias cosas. Una de ellas, pues, es que si tenemos el servicio de energía de CFE o alguna otra fuente de corriente alterna, pues podemos mandar energía directamente a las cargas mientras la tengamos disponible, ¿no? Ahora, si no tenemos disponible el tema de red, pues vamos a depender obviamente de los módulos fotovoltaicos. Y bueno, ya tenemos que hacer un poquito más de cálculos. Liz, un favor, ¿pudieras mandar la del inversor SPH, pero el de 6 kilowatts, por favor? Es que ese modelo es el HUS, ya es una versión más nueva y quiero más bien checar el modelo anterior, porque este modelo de 10 kilowatts utiliza las baterías de alto voltaje y yo quiero hacer el ejemplo para hacer la comparativa con este inversor. Entonces necesito que ambas sean a 48 volts. Y es el inversor SPH 6000 TLUS, creo que se llama. Por favor, o alguien que lo pueda compartir, por favor. Pero bueno. Este circuito de hecho es muy interesante porque ya te evitas el tema de la transferencia, es decir, que es un respaldo en línea. Tu batería puede estar 100% cargada y al momento en el que detecta la pérdida de la red, este switcheo lo hace a través de componentes de estado sólido, es decir, transistores o electrónica. A diferencia de una transferencia mecánica que es a través de relevadores, pues evitamos allí un tiempo extendido de operación, ¿no? O de transferencia. Entonces, esta transferencia del inversor Growatt creo que está alrededor de 10 milisegundos, entonces es bastante rápida, a diferencia del transfer del Grobo también, que está alrededor de 40 o 60 milisegundos, lo cual, pues, para aplicaciones críticas, pues es bastante tiempo, ¿no? Por ahí veo dos manos levantadas. A ver, Gerardo, bueno, creo que ya la quitaste, pero a ver, echa tu duda. Y ahorita vamos contigo, Sergio. Gerardo, ¿sigues por ahí? Sí, era Gerardo el que levantó la mano. Ah, vamos a haber desconectado, ya se chivió. Bueno, Sergio, adelante con tu duda. Hola Daniel, ahí por una interferencia de señal me perdí. ¿Por qué el inversor de 3 kilos y la generación o los kilowatts fotovoltaicos son de 4,5? Porque así viene en la ficha técnica. Esto es lo que les comentaba justamente, que tuvieran un poquito de cuidado de no confiarse con las fichas técnicas, ¿no? A mí me ha pasado, a varios clientes que he atendido les ha pasado que inversor de 3 kilowatts, ¿no? Y asumen que es la potencia fotovoltaica de 3 kilowatts en este caso. Particularmente este inversor es de 3 kilowatts nominales. Esos 3 kilowatts nominales son 3 kilowatts a la salida del equipo, es decir, en corriente alterna para soportar cargas. Es decir, que si tuviéramos, no sé, 3 microondas de 1000 watts, pudiéramos nada más conectar simultáneamente los tres, ¿no? Claro, considerando una corriente de potencia de sobrecarga, que también viene en la ficha técnica, y ahorita la revisamos. No sé si te quedó claro. Pero ahí estás metiendo como estas ondas digo, mi experiencia en interconectados. Ajá. Cuando sobredimensionas un Ah, inversor, bueno. pues Pero una cosa es el sobredimensionamiento y otra cosa es la potencia nominal, y te voy a poner el ejemplo con la ficha técnica del SPH. Porque de hecho es algo que pasa frecuentemente y es un dolor de cabeza para la gente de soporte de Growatt. Mira, por ejemplo, el inversor SPH de 6000 son 6000 watts nominales, pero ¿a qué se refieren estos 6 kilowatts nominales? Pues se refieren a la salida de corriente alterna para el sistema interconectado. Como les platicaba la otra clase, este inversor en particular en realidad simplemente es un inversor interconectado con respaldo, ¿no? Es decir, que cuando detecta pérdida de la red, habilita una salida de microred o una red aislada, digamos, ¿no? Pero mucha gente se va con la finta de que como son 6 kilowatts, puede soportar 6 kilowatts en carga. Y no, salida de respaldo, si nos fijamos, el modelo de 3000 watts soporta 3000, el de 3600 soporta 3600, pero ya todos los demás soportan 3600, incluso el de 8 soportan, bueno, el más grande es el de 6, pero hay uno de 8 todavía, y creo que había un modelo de estos, nada más que está en otra ficha técnica también de 6 kilowatts, pero en salida de respaldo únicamente soportan esta parte. Ahora, en el caso de Victron, por ejemplo,
Los inversores Victron, su modelo nominal, digamos, pero no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? O sí, sí, ¿se pueden ver la ficha técnica? Sí, sí, se está viendo. Y sí, sí, buenísimo. Ya te capté el Ujú. punto. Sí, y mira, justo el tema con Victron es que volvemos a lo mismo, es muy importante checar las fichas técnicas porque Victron a lo mejor puede tener inversor, Multiplus 2, 3000, y nos vamos con la finta de que es 3000 watts, pero ya una vez que estudias los equipos, su potencia nominal en realidad es el 80%. Ya si superas ese 80%, únicamente te lo va a soportar por 5 minutos, ¿no? Entonces, de ahí viene un poquito la importancia de esto. Ahora, voy a abrir rápido la ficha del SPF, que es el que estamos estudiando justo ahorita. Ahí voy, Alberto. Dame un segundo nada más para acabar este punto. Bueno, más bien, de hecho, aprovechando SPF 6000 DBM. Este inversor es la línea que le sigue, digamos, al que estamos estudiando. No me gusta y ahorita les comento por qué es que este no es modular. Tiene ahí algunas desventajas muy importantes. Muchos nos vamos con la finta de que pues, es como de 6000, entonces pues vale más la pena el de 6, el de 8 y el de 10 y hasta el de 12, ¿no? Bueno, aquí en este caso la ficha es hasta el de 18. Ahí sí se ve la ficha técnica que acabo de abrir, ¿verdad? Del SPF de 6000. Sí, ahí se ve. Sí, sí, sí. Aquí, de hecho, si nosotros vemos, el inversor de 6000 nominalmente, o más bien máxima potencia fotovoltaica, únicamente tiene 5. El de 12 únicamente tiene 7. Y el de 18 únicamente tiene 14 kilowatts, ¿no? Entonces, por eso esa aclaración. Digo, en el caso del de 3000 que estamos estudiando, no, a lo mejor no es tan significativa esa parte, porque pudiéramos interpretar que los 4.5 kilowatts es la nominal sobredimensionada, ¿no? Que serían 4500 entre 3000, que nos daría un sobredimensionamiento del 50%, que considerando las potencias nominales que hay hoy en el mercado, pues tiene sentido, ¿no? Pero no va por ahí ese tema. A ver, bueno, primero, no sé si contesté por ahí la duda, Sergio. Sí, 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 me quedo con el tema ese de la Ujú. potencia de salida. Y digo, por la costumbre de que, como sobredimensionamos el interconectado, Exactamente, ¿no? Y lo que te haga clipping y eso, pues, pero exactamente. entiendo Aquí que ese es otro tema. en este caso, por ejemplo, no es que vayamos a tener, por lo menos en el de 3000, que es este, no es que vayamos a tener realmente un sobredimensionamiento, que de hecho, si vemos el modelo a 24 volts, nuestra potencia fotovoltaica está limitada a 2000, pero si lo manejamos a 48 volts, está limitada a 4500. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Bueno, avanzando aquí con las dudas, Alberto, adelante, por favor. Ahí creo que no te escuchas, Beto. Beto, no servirá para cargar las dudas. O Beto, si quieres poner tu duda por el chat, porque no te estoy o alguien lo escucha, yo como que no. No, no se escucha. Ok. No te escuchas, Beto. Bueno, si quieres ve formulando tu pregunta mientras vamos con la duda de Luis y luego con la de Andrés, que también la puse en el chat, ¿vale? Bueno, primero más bien la tuya, Beto, y bueno, ahorita nos arreglamos ahí. Y ya salió también otra duda por ahí. Luis Gerardo, tu duda, por favor. Sí, mire, yo no lo estoy siguiendo mucho, no estoy entendiendo bien el ejemplo. O Ok, sea, de la hoja técnica que dice, el anterior venía que el inversor era de 8000, no este. sé si lo puede mostrar, la primera que explicó de los 3600 bolas. Esto, ok. Ajá, en esa, si entiendo bien el sistema, el inversor es de potencia nominal en SEA de 6000 watts, es lo que estoy entendiendo. Sí, suponiendo este de acá. Ajá, y los 8000 watts son la combinación de cadena de módulos que puedo conectar y que va a soportar. Es correcto. Ahora, pero eso siempre y cuando el arreglo sea interconectado. Si estoy entendiendo bien. Pues es que mira, en este caso en particular, el inversor es un híbrido. Ajá, El otro caso que estamos estudiando, que es el de ajá. 3000, que es el que estamos haciendo el ejemplo escrito, este es aislado. Y este otro que estábamos viendo de la potencia fotovoltaica a comparación de la nominal, que este es 6 y aguanta 5, este es de 2 y aguanta 7, este también es aislado. Entonces ahí cambia un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque estos dos equipos aislados no tienen la capacidad de mandar excedentes a Ujú, la red de CFE, digamos. Únicamente la energía la podemos dirigir hacia la carga o hacia la batería. Pero en el caso de que no tengamos carga, tengamos mucho sol, la batería esté llena, la energía se va a perder. En el caso del que tienes duda tú, que es el SPH, este equipo es híbrido, es decir, que funciona como un sistema interconectado y, ay, no cambio aquí estoy tratando de, ahí está. Suponiendo que estamos estudiando el de 6 kilowatts, se refiere a que son 6 kilowatts nominales de salida en corriente alterna para interconectado, es decir, que toda la energía ajá. se va a ir a la red. Sí, sí, pero el otro dato que nos dio, el salida de respaldo, ¿eso a qué se refiere? Se refiere a la potencia que nosotros podemos utilizar de forma aislada. Mira, Por eso, es lo que le iba, la pregunta que iba. Si yo, por ejemplo, usara un inversor de este tipo, que creo que no es híbrido, tendría que fijarme en ese dato para hacer mi cálculo, ¿no? sí, exacto. Aquí únicamente pues, podrías conectar 3 microondas y un cachito de carga, ¿no? A lo mejor una jarra Ajá. eléctrica. Si es aislado. Únicamente. Si funcionara como aislado, pero es que ahí te va el tema con este equipo. Te voy a mostrar, bueno, lo voy a dibujar aquí rápido, ¿no? Este equipo, el híbrido, tiene una salida
AC, tiene una entrada fotovoltaica y tiene una salida que le llaman EPS, que es la de respaldo o la aislada, ¿no? Pero esta salida de EPS no está activa normalmente. Únicamente se activa cuando perdemos la red de corriente alterna donde estamos mandando los excedentes. El inversor detecta que no hay red. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, Ahorita. sí, se ve. Ah, ok. Únicamente cuando detecta de que no hay red, va a marcar error como todos los interconectados, no AC connection o grid fault o no grid o lo que sea, y va a activar esta salida. Ahora, tus cargas van a estar conectadas a través de una transferencia. Es decir, esa transferencia va a cambiar el flujo de la energía. Es decir, que cuando todo el sistema está funcionando normalmente, tu salida de respaldo no está activa y tu energía que alimenta cargas críticas únicamente porque este inversor solo soporta, digamos, cargas críticas, la va a alimentar directamente de la red de CFE, pero digamos, perdemos CFE, va a cambiar la transferencia, va a activar la salida de respaldo y ahora el flujo de energía va a ir hacia acá. Pero este flujo de energía que únicamente se activa cuando perdemos la red de CFE está limitado a 3.6 kilowatts. Eso es a lo que se refiere. Pero la salida de excedentes o de exportación de energía, digamos, ese es el nominal de 6 kilowatts. El inversor únicamente te va a entregar 6 kilowatts en esa salida, pero no en la salida de respaldo. Ahora, el Ujú. inversor aislado tiene una entrada AC y una salida, aquí le vamos a poner in y una salida out, ¿no? Aquí en el out vamos a conectar nuestras cargas y esta entrada es en un solo sentido. Es decir, que únicamente va a entrar energía al inversor, no va a salir hacia la red de CF. Esa es la diferencia de cómo operan estos dos equipos. Aquí al inversor no le importa si tú quieres ahorrarte tu consumo, o sea, mientras no tengas carga y tu batería esté llena, el inversor no va a hacer nada, ¿no? O sea, ahí se va a quedar en stand-by hasta que empieces a consumir o tu batería se descargue, agarras energía del fotovoltaico, la metes a la batería o la mandas hacia la carga, pero hacia la red de CFE no lo mandas. Únicamente lo puedes mandar hacia la red aislada, ¿vale? Ok. ¿Sí? Va, perfecto. Eh, a ver, vamos con la duda aquí en el chat. ¿Qué tanto nos serviría para cargas inductivas? Pues bueno, depende del equipo. Por esto no me gusta Growatt, porque en sus fichas técnicas no son muy claras con cierta información. Habría que ver qué factor de potencia soporta o en todo caso, qué potencia aparente pudiera soportar en su ficha técnica. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de... Bueno, ya voy a borrar aquí los dibujos, ¿no? Por ejemplo, este. Vamos a ver que su salida del inversor se refiere a una potencia nominal en kilowatt. No sabemos o desconocemos realmente si puede operar con un factor de potencia distinto, es decir, soportar cargas inductivas en atraso, me parece. En el caso de Victron, por ejemplo, su ficha técnica sí te indica que a lo mejor su nominal o el modelo son 3000, pero en ficha técnica te dice potencia máxima de salida 2800 VA y te dice a qué factor de potencia pudiera operar. Esta parte pues es importante conocerla porque de hecho mucha gente pudiera confiarse en que estos equipos pueden operar para cierto tipo de cargas y al final todo va a estar en función también de la corriente, ¿no? Al final la corriente nos va a decir la potencia aparente. Pudiera ser que a lo mejor la potencia en ficha técnica pues, no haya ningún tema, pero ya cuando revisamos que nuestra carga tiene cierto factor de potencia, pues bueno, ahí ya valió, ¿no? Ya tendremos que considerar esa parte. Sí pueden servir, pero pues habría que evaluar y un poquito experimentar. Estos inversores sí he visto que fallan un poquito con cargas inductivas, pero va a depender de la información técnica que tengamos disponibles, dependiendo de los proveedores y todo. Y vuelvo a lo mismo, por eso no me encanta Growatt. Esa información, si ustedes la preguntan directamente a Growatt, no les van a contestar o les van a tardar 6 meses en contestarle o no los van a pelar o los van a ignorar, ¿no? En mi experiencia que he tenido yo queriendo encontrar datos que no están claros en la ficha técnica. Paso con la duda de Beto, que ya la colocó aquí en el chat. ¿Tienes el dato de qué velocidad de transferencia debe tener el equipo para que un equipo de cómputo perciba el cambio en caso del SPF? Me ha tocado que sí llega a pagar computadoras. Híjole, no tengo ese dato, la verdad. Mira, alguna vez me tocó un cliente que quería... Ah, sí, Sergio, sí, sí está bastante pesado el inversor y ahorita te explico por qué. Alguna vez me tocó un cliente que quería 0 milisegundos de transferencia. Imposible, ¿no? El señor pues trabaja en su casa, es programador, hace home office 100% y vive en una zona donde hay muchos apagones. Entonces, precisamente instaló un SPH, es decir, un híbrido. Y tuvo broncas porque como la transferencia en ese equipo es a través de un transfer, es mecánico, por lo tanto no cumplía el tiempo de transferencia. Si mal no recuerdo, el tiempo de transferencia debe estar abajo de 10 milisegundos o 20 milisegundos. Te debo ese dato, pero yo no he tenido inconveniente con los SPF. A lo mejor el equipo que tú tuviste experiencia, a lo mejor era un SPH o pudo haber habido ahí algún tema, como una sobrecarga o incluso la programación, porque el inversor puedes operarlo como bypass, es decir, que tomas energía de la red, o siempre estés tomando energía de la batería y utilices la red como carga, en vez de utilizarlo como bypass, es decir, que pase la energía directamente. Pudiera ser ese tema. En el caso del SPF, por ejemplo, aquí tenemos la ficha. El tiempo de transferencia, el de 3000, está en 10 milisegundos para computadoras, 20 milisegundos para electrodomésticos. La verdad, no sé a qué se refiere con este dato.
porque la transferencia no depende realmente del tipo de carga a la que estás conectado, sino el componente electrónico que hace el switcheo. Eh, bueno, no sé si respondí tu duda, Beto, del tiempo de transferencia. Sí, perfecto, muy bien. Eh, vamos entonces con la duda de Silvana. Adelante, Hola, bueno, tengo un par de dudas. adelante. Yo diseño más como a Utility Scale ¿Ok? y se me hace, bueno, me surgió la duda de por qué agarraste el factor de 0.26. O sea, nosotros acostumbramos a hacerlo con el DMJ para sacar el dimensionamiento de string, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué tomas el 0.26%? Punto 26. ¿Me recuerdas en qué parte? En la Cuando, presentación, ¿verdad? ajá, A ver, déjame compartir pantalla, porque la verdad no recuerdo en dónde me quedé. Ahorita regresamos ahí. A ver. ¿Aquí en esta presentación? sí, el VOC, que ahí tomas Ah, el menos 0.26% por grado. 0.26. Este es dato de ficha técnica, yo lo estoy asumiendo. En la ficha técnica viene un factor de corrección por temperatura. Hay un factor de corrección por temperatura para corriente, uno para voltaje y uno para potencia. En este caso yo estoy tomando directamente el de la ficha técnica del módulo. Hay que estudiar a ver si no es mayor la compensación de temperatura en la NOM, porque la NOM en el artículo 690 también viene una tabla de compensación de temperatura para circuito abierto. Entonces, este es uno que yo estoy suponiendo, depende del panel, hay unos que es menos 0.28, hay unos que es menos 0.24. Yo estoy suponiendo menos 0.26 porque hace rato chequeé una ficha técnica y se me quedó en la mente, ¿no? Pero Vale, depende de qué módulo, qué tecnología, qué marca o qué estés considerando. Hay quien se va directo a la NOM. No se meten en broncas, yo no quiero checar la ficha técnica, yo checo en la NOM. Y en la NOM creo que ya te da el factor de, no sé, 1.06 o 1.20, dependiendo de la temperatura, ¿vale? ok, sí, es que de repente me salió con ese factor y dije, Ujú. ¿dónde lo tomó? Sí, 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 no. No, yo lo asumí. Realmente no habría ahorita ninguna ficha técnica, más bien yo lo supuse. Nada más como para fines del ejemplo, ¿no? Listo. Y lo demás, o sea, bueno, de sistemas aislados yo no había visto mucho. Ujú. Entonces, pues aquí tienes un sobredimensionamiento del 50%, ¿no? Pero eso ya es, o sea, veo que es directamente por el datasheet. Sí, es que como tal no es un sobredimensionamiento porque vuelvo a lo mismo. En el caso del aislado, su potencia nominal no se refiere a la potencia máxima de salida para interconectado. En un interconectado nosotros nos basamos en la potencia nominal para seleccionar el número de módulos y consideramos un sobredimensionamiento. Está directamente relacionado el fotovoltaico con el de salida. En el aislado no. Como ya lo vimos en el inversor que aquí comenta el compañero que pesa 52 kilos, el SPF de 6000, por ejemplo, su nominal son 6, pero su fotovoltaico son 5. Entonces no hay una relación lineal, a diferencia de los interconectados, que prácticamente hoy en día todos te dicen te aguanta 50%, ¿no? Sí, Entonces, aquí no es lineal, aquí realmente no contaría esos 4.5 como un 50% sobredimensionamiento, porque no va de la mano. Realmente, los 3 kilowatts se refiere a la salida de respaldo, a la carga que tú puedes conectar. En un interconectado, no dependes tú de una carga, sino dependes de qué cantidad de módulos fotovoltaicos vas a conectar. En el caso, de hecho, de este inversor particularmente, puede operar, de hecho, sin paneles. Tú lo puedes conectar directo a la red de CFE y mantenerlo como respaldo únicamente, ¿no? Se va a la red de CFE, entra batería, pum, listo. Y el consumo lo compensas con un interconector. Ahorita llegamos a esa parte. vale, vale. Ujú, va, Listo. Gracias, Daniel. sale. Héctor, y ahorita voy con tu duda, Sergio, del peso del inversor. ¿Qué tal? No, solamente un comentario en el sentido de que el SPF 3000, que es el que estamos viendo, Ujú. sí dice en la ficha técnica de la sobretensión. Bajo mi experiencia, son por 5 segundos, 6000 Ujú. volt. Ah, ok. Para el tema del cargas Sí, inductivas, ¿no? de, Sí, de las cargas inductivas. sí, de hecho, deja regreso a la ficha técnica, justo para ver esa parte. De hecho, para allá iba, nada más que entre las dudas y todo. No, 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 solamente era eso. Ujú. Y también, no sé para que lo comentes, que no puede pasar más de la carga por el inversor, de la capacidad del inversor. Ujú, O sea, sí, por ejemplo, el correcto. inversor es de 3000, no podemos conectar 4000 kilos o 4000 Exacto. watts que pasen por el inversor. Ujú. No, solamente era un comentario, nada más. Gracias, Héctor. Sí, justo como comentas, ¿no? Y es lo que platicábamos ahorita con Silván. El inversor, su capacidad son 3000, hablando de aislados. O hablando, por ejemplo, del híbrido que está limitado a 3.6. La carga que tú le puedes conectar está limitada a esa parte, aunque los inversores sí traen una sobrecarga. De hecho, aquí lo vemos y ya están viendo la pantalla de la ficha técnica, ¿verdad? Sí, Ah, Sí. perfecto. sí, ya está. Que de hecho, ¿quién preguntó? Andrés, ¿verdad? Del tema de las cargas inductivas. De hecho, Héctor, gracias por el comentario. De hecho, aquí dice, ¿no? Aquí lo pone como sobretensión, pero es una mala traducción. Aquí debería ser sobrepotencia o sobrecarga. Pero estamos viendo que te admite 6000 VA, ya hablando de potencia aparente, pero esta sobrecarga únicamente la soporta por 6 segundos o 5 segundos. Aquí no viene como tal, creo que viene en el manual, pero justo como menciona Héctor. Si tú conectas 3001 watts, el inversor se bloquea y quita la salida hasta que detecta que la carga es menor a la capacidad que tiene. Mismo caso con el SPH, que es el híbrido. Este también soporta cierta sobrecarga, pero está muy limitado. A veces ni siquiera respeta esa sobrecarga, ¿no? En el caso de Victron, por ejemplo, creo que Victron te soporta
Ay, no recuerdo, creo que era el doble de la potencia nominal por 5 minutos y creo que 2 o 3 veces por 5 segundos, algo así, de la potencia nominal, ¿no? Entonces, si es de 3000, te aguanta 6 por 5 minutos hasta que llega a la sobretemperatura y se bloquea. Te aguanta 6 kilowatts, ¿no? Y esto considerando a lo mejor un tema de arranque de un motor, arranque de un aire acondicionado viejito, lo que sea, ¿no? Una bomba o lo que sea. A lo mejor no es tan fácil visualizarlo como potencia, pero si analizamos la corriente, ahí es donde va a estar el detalle, ¿no? Beto, ¿tienes otra duda o es para lo del peso del inversor? Mm, perdón, es que tienes la mano levantada. Sí, bueno, resolviendo aquí también la duda de Beto, que dice que este inversor para 6 kilowatts pesa 52 kilos. Eso se debe a lo siguiente, que esa es la razón por la que me gusta más el de 3000. Aquí voy a abrir otra diapositiva. El inversor de 3000 que estamos analizando únicamente nos va a entregar línea y neutro. De hecho, también puede recibir línea y neutro nada más de CF, es decir, funciona a una fase. El inversor, este es el SPF de 3000 LVM. El inversor, Disculpe, no está compartiendo la diapositiva. perdón, otra vez me confundí. Mm, ahí está. Otra vez dejé de compartir pantalla. Ahora ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de, bueno, tanto de salida de AC como entrada de AC. Este es el de 3000. Entregas únicamente línea y neutro, es decir, que funciona. Ya lo arreglé aquí. Vamos a suponer su nominal 110 volts de salida. Que es el SPF 6000 dBm, tiene dos fases. ¿Y cómo lo vamos a visualizar? Así. Línea 1, línea 2, línea 1. Aquí tenemos 100 110 volts. Aquí tenemos 110 volts. Y entre estos dos tenemos 220 volts. Es decir, que nos entrega dos fases y un neutro, ¿no? Pero internamente el inversor realmente solamente te entrega línea 1 y línea 2. Entonces viene la pregunta, ¿y el neutro de dónde sale? Pues internamente tiene un transformador de este vuelo, es una cosa, un autotransformador, de hecho, que si alguien ha instalado un SPH, ha tenido que instalar el transfer de Growatt. Internamente también tiene un transformador. Lo que hace es que llega línea 1 y línea 2 de la salida del inversor y aquí se conecta un autotransformador. Un autotransformador es un transformador que tiene una sola bobina que se induce sobre sí misma y al centro de la bobina saca un tap o una derivación o un cable que está conectado a la mitad de la bobina. Y entonces ahora tenemos línea 1, línea 2 y neutro, yo le llamo ficticio, porque en realidad no es un neutro. El neutro se genera en un transformador pues, de distribución donde tienes las bobinas de cada fase y llegan a un punto en común y vectorialmente se anulan. O sea, llega dame un segundo que se me desconectó la computadora. Se anulan las tensiones y las corrientes en ese punto. Sí, están balanceadas, obviamente. En este caso, lo que estamos haciendo literalmente es dividir la tensión. Aquí tenemos entre línea 1 y 2, 220, y de este punto a este punto tenemos 110, que literalmente es la mitad de 220. Y si nos fijamos, esta es la salida del inversor. La línea 1 y la línea 2 de hecho van de paso y están conectadas en paralelo al transformador. En realidad nosotros pudiéramos conectar una carga a 220 como un aire acondicionado directamente a la salida del inversor, pasándonos por el arco del autotransformador y conectar simplemente la carga a 220. Pero como la realidad de estos sistemas es para conectar cargas monofásicas en su mayoría, ese es lo que nos permite el autotransformador, crear un neutro para tener una tensión de 110. Y por eso están limitados y por eso no es modular este equipo. Porque tiene un autotransformador. De hecho, si ustedes conectan dos inversores o más de estos en paralelo, van a tronar. Porque estarían generando corrientes de retorno a través de los autotransformadores y van a hacer ahí un relajo. En cambio, este SPF, lo que ustedes pueden hacer es incluso hacer un arreglo trifásico. Estos serían los neutros. Y cada inversor, conectados por un cable de comunicación, se sincronizan y entonces generan un ángulo de fase y entonces ya tienes un arreglo trifásico de dos fases. Por eso es tan bueno este inversor y así funciona Victron, de hecho, también por eso chulado. Ahora, el inversor SPF, que es el híbrido, funciona muy similar a esto. El inversor en su salida de respaldo, el que está limitado a 3.6, tiene esto, línea 1 y línea 2 únicamente. Y esto lo conectamos al transfer y el transfer internamente tiene un autotransformador que nos permite conectar cargas monofásicas. Este,
No me acuerdo quién preguntó esta parte. Ah, fue Beto, allí por lo del peso del inversor. Por eso este inversor de 6 kilowatts pesa tanto, porque adentro tiene un armatoste gigante, ¿no? Bueno, no vi aquí quién levantó primero la mano, pero vámonos con Héctor, ¿no? Que es el que tengo aquí a la izquierda del chat. Ok, también es un comentario por hacerte, por lo mismo lo del peso, Ujú, es yo tengo experiencia de trabajar en las líneas monofásicas de 220 con estos equipos, y por ejemplo el SPF de 3000, que es monofásico a 220, pesaba 11 kilos, y ujú, el de 5000 pesaba 14 kilos, ujú, y salía, y lo podías interconectar, como lo mostraste en el SPF de 3000, ujú. y eran inversores de 5 kilowatts que pesaban 14 kilos, o 15 kilos. Claro, la Exacto, línea monofásica era 220. claro. De hecho, justo como lo mencionas, Héctor, aquí este arreglo a lo mejor no teniendo tres, sino teniendo únicamente dos, cada uno de 11 kilos, pudiéramos tener la misma potencia que el de 6000 con la mitad de peso. ¿No? Exactamente. La mitad de peso e incluso la posibilidad de hacer, porque el SPF de 3000, como comentarios, si checan el manual, les permite conectar hasta 6 unidades en paralelo, en el arreglo que ustedes quieran. Es decir, 3 y 3 para generar 18 kilowatts trifásicos, o 2 y 2 para generar 12 bifásicos, digamos, o 2 2 y 2, es decir, 3 arreglos de 2 para generar 18 en 2, o el número que ustedes quieran de monofásicos para aumentar hasta 18 kilowatts en una sola fase, ¿no? Entonces, por eso lo interesante de este equipo, ¿no? Es modular, es muy interesante cómo funciona. Tiene sus limitantes, que únicamente es hasta 6 equipos, pero por ejemplo, en el caso de Victron, ustedes pueden conectar creo que hasta 220 kVAs en puros inversores monofásicos. De hecho, los inversores Victron son monofásicos todos, no hay ninguno que funcione a dos fases. Si ustedes necesitan un arreglo a dos fases, necesitan forzosamente dos equipos. Muchas gracias, Héctor, y excelente comentario, ¿no? Para ahí diversificar estos temas. Luis Gerardo, tú veo que estás levantando la mano, adelante. Sí, una pregunta. Bueno, no sé si más adelante lo van a platicar, pero por ejemplo, en un sistema pues interconectado normalmente para arrancar un motor, pues la red te da la corriente necesaria para arrancarlo. Pero en el aislado ahí, ¿qué se hace? ¿Tengo que poner más paralelos o tengo que sobredimensionar? O eso se va a ver más adelante. Si no es necesario, lo podemos ver más adelante. Pues mira, en un interconectado, el tema es, y este concepto generalmente lo ven en la clase de Rodolfo. Abro otra diapositiva para ver esa parte. Tenemos dos tipos de fuentes que le llaman, ¿no? Que es de donde nace los sistemas aislados y los sistemas interconectados. Tenemos fuente de corriente y fuente de tensión. Básicamente, estos conceptos pues, vienen de electrónica, ¿no? Electrónica básica en las clases de la universidad, ahí lo veíamos. Y una fuente de corriente, digamos que lo voy a representar como un circuito muy sencillo. Sí, así, ¿no? Bueno, no te creas. No sé qué hice aquí, perdón. No, se perdió el dibujo. Bueno, ni modo. Bueno, existen entonces dos tipos de fuentes. Una es la fuente de corriente y otra es la fuente de tensión. Dame un segundo No estás que... compartiendo pantalla. Sí, en eso ando. Ahí está. A ver, ahí se ve. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ah, bien. Entonces tenemos fuente de corriente y fuente de tensión. Más bien lo voy a representar como un diagramita muy sencillo donde tenemos una carga y aquí tenemos un inversor que a su vez pues tiene paneles conectados aquí, ¿no? Aquí, este es el punto de interconexión. Tenemos el medidor de CFE y, bueno, la red eléctrica, que la represento con una torre de alta tensión. Entonces, aquí la energía que va hacia el consumo siempre va hacia allá y la energía que sale del interconectado siempre va hacia acá. Y acá podemos tener, como lo veíamos en la otra clase, un excedente, ya sea de consumo o de generación. El interconectado no depende de lo que tú tengas conectado. El interconectado depende de la fuente a la cual está conectado, es decir, los módulos. O sea que a su vez va a depender de la cantidad de radiación que le llegue al módulo, que se procesa en el inversor, y la va a inyectar en su totalidad, independientemente de lo que esté conectado. Y en su totalidad me refiero a lo que tenga disponible en radiación solar. En un sistema aislado podemos tener a lo mejor una carga. Tenemos aquí un inversor aislado, un punto de interconexión, y esto yo estoy hablando de un sistema de respaldo. Y aquí tenemos una carga y crítica. Este, un inversor aislado es una fuente de tensión. Y es una fuente de tensión porque va a depender la potencia que está entregando de la carga que tú le conectes. Y es una fuente de tensión porque una vez que está accionada o está activada la red, tienes tu tensión disponible como si fuera un contacto eléctrico. El contacto eléctrico, independientemente de cuando conectes algo o no, hay tensión ahí. Si tú le mides tensión, vas a tener 120 volts, ¿no? O 110 o 130, lo que sea. Pero va a estar disponible esa energía. En el caso de un interconectado, es una fuente de corriente y aparte es un inversor que le llaman follow the grid o siguiendo la red o grid tied,
porque está anclado a la red, porque lo que hace es que no crea una red eléctrica, no crea tensión. Si no te conectas a una red eléctrica existente, lees los parámetros, es decir, qué tensión tienen, qué frecuencia tienen, qué ángulo de fase tiene, qué sincronía tienen, y entonces el inversor la iguala, y una vez que la iguala, permite la inyección de la energía que tenga disponible desde su fuente, como si tuviéramos un tinaco, ¿no? Está cayendo agua en el tinaco de lluvia, porque es recuperación, ¿no? Y se va a igualar la presión a la tubería que tienes conectado en tu bus de tuberías, ¿no? El interconectado es igual, no crea una red, sino que se sincroniza a una red e inyecta la energía en función de la energía disponible de la radiación. El sistema aislado o sistema de respaldo crea una red eléctrica, es decir, crea tensión a través de la electrónica, crea ese voltaje para que tú puedas conectar una carga y dependiendo de la carga que tengas conectada, es la corriente que tú le vas a generar, ¿no? Entonces, regresando un poquito a tu pregunta, si tú conectas una bomba, una carga inductiva o lo que sea, en un sistema aislado, más bien en un interconectado, pues no importa porque no tiene nada que ver la carga que tú conectas, sino el análisis que haces es de la energía total a lo largo del año, para poder calcular el número de paneles necesarios para generar esa misma energía que estás consumiendo y compensarla. En un sistema aislado es un poquito más complejo que eso, porque primero necesitas ver qué capacidad en potencia necesitas y si es relevante el tipo de cargas que tienes que considerar. Y todo va a depender de la necesidad que tengas, ¿no? A lo mejor tu motor es de 2 kilowatts y tu inversor es de 3 kilowatts, pero la corriente de arranque puede ser 6 o 10 veces la corriente nominal. Por lo tanto, la potencia nominal en ese instante del arranque, digamos unos 10 segundos, también va a ser de 6 a 10 veces. Entonces, si tú quieres conectar un motor, tienes que considerar esa parte también. Ahora, depende de las capacidades del inversor. En el caso, como ya lo vimos, del inversor SPF de 3000, su capacidad de sobrecarga te admite 2 veces la potencia. Es decir, que si tuvieras un motor de 2 kilowatts, tuvieras a lo mejor un sistema de 6 kilowatts, poniendo un ejemplo, ¿no? Y te da, bueno, más bien el de 3 kilowatts. Y suponiendo que la corriente de arranque va a ser 3 veces la nominal, pues van a ser 6 kilowatts. Entonces te lo va a dar, pero por 5 segundos. Tienes que estudiar también qué corriente de arranque vas a tener tú también y por cuánto tiempo y en cuánto tiempo se va a estabilizar. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? Pues a lo mejor añadiendo un variador de frecuencia en tu bomba. O si es una bomba, pues integrar un sistema de bombeo solar, porque al final el bombeo solar no es más que un variador de frecuencia, ¿no? Evitamos la corriente de arranque. O si es cualquier otra maquinaria que esté operando de forma aislada, considerar otro método de arranque. Pero todo va a depender de la carga y de la capacidad de tu inversor. ¿Vale? No sé si respondí por ahí la preguntita. Sí, correcto. Muchas gracias. Perfecto. También la salida depende de la capacidad de entrega de las baterías. Sí, es correcto. Creo que ahorita ya nos variamos un poquito de varios temas, pero pues bueno, están saliendo muchas dudas y están saliendo muchos temas que a lo mejor no van a salir en otro punto del curso y pues está bien, ¿no? Al final todo esto también involucra el dimensionamiento. Y sí, como comenta aquí Beto, también depende de la capacidad de las baterías, porque las baterías también tienen una corriente máxima de salida o de carga o de descarga y a lo mejor tu inversor sí te aguanta la potencia, pero tu banco de baterías a lo mejor no y probablemente necesites otro banco de baterías en paralelo, ¿vale? Las baterías de litio son más limitadas en la capacidad de energía que pueden entregar que, por ejemplo, las de plomo-ácido. Claro, las de plomo-ácido, tan solo viendo las baterías de los coches, pues están diseñadas para corrientes de, no sé, 800 amperes, ¿no? Cuando las de litio, por ejemplo, la de Growatt, la batería AXE, creo que trae una corriente para una sola batería, 80 amperes, y para dos, hasta el máximo que te da apiladas, 120 amperes, ¿no? Entonces, pero esa corriente va a depender también de la tensión. Entonces hay que trasladar esos valores a una potencia para estar hablando de peras con peras y manzanas con manzanas. Porque a lo mejor estamos considerando carga de 3 kilowatts, pero corriente de 80 amperes, ¿no? Pero de esos 80 amperes, ¿a qué voltaje nos representan qué carga que pudiera venir de la entrada de batería también, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda por ahí, ya para avanzar con este tema de los diagramas y el dimensionamiento. Excelente. Bueno, entonces regresándonos un poquito aquí a este sistema, que es el equipo de 3000, ¿no? Aquí vamos a conectar la red de CFE y esta salida es la que está creando tensión. Esta salida de aquí es la que crea voltaje y por lo tanto aquí conectamos cargas. Aquí únicamente nos va a servir para trasladar la energía, ya sea a la batería o al inversor. Y bueno, aquí vamos a tener nuestro banco de baterías de la capacidad que sea, ¿no? Este inversor tiene la ventaja que puedes conectar baterías de plomo, de gel, de litio únicamente compatibles con comunicación CAN, creo, porque ese es otro tema también con el tipo de tecnología de batería. Las baterías de plomo ácido realmente lo único que ocupan es positivo o negativo, que viene de las baterías, y conectarles un sensor de temperatura en alguna de las terminales, porque la temperatura es crítica ahí en las de plomo ácido. Pero el inversor a través de los valores de voltaje y de corriente va a determinar el nivel de carga de la batería. En el caso de las de litio, hay baterías de litio sin sistema de gestión y con sistema de gestión. Las que son sin sistema de gestión se parecen mucho a las baterías de plomo, o sea, es un bloque sellado. Y ahí son un poquito más delicadas porque realmente las baterías de litio en cuanto a corrientes y voltajes tienen un rango de operación bien cerrado.
Entonces, donde haya una sobretensión o una sobredescarga, la batería muere, ¿no? Por eso las baterías generalmente de litio se integran con algo que le llaman el BMS o Battery Management System o sistema de gestión de la batería, que no es más que una computadorcita. Internamente la batería tiene aquí las celdas, tiene aquí una terminal positiva y una terminal negativa, y aquí se conecta en este punto una pequeña computadora para monitorear todos los valores de corriente, que seguramente tiene aquí también un par de donas de medición de corriente directa, mide todos los parámetros y el BMS gestiona tanto la carga, las tensiones y demás. Entonces, el inversor no solo debe tener la conexión física de positivo y negativo, también debe tener una comunicación, el famoso puerto COM, y depende del tipo de tecnología, el tipo de batería, el tipo de inversor y demás, es el protocolo de comunicación, porque puede tener un sistema, ¿no? de comunicación, de gestión de la batería, pero cómo manda esa información el inversor y cómo el inversor interpreta. Entonces, deben de hablar el mismo lenguaje. Entonces, hay varios tipos de comunicación. Está el CAN, está el RS-232, el RS-485 y diferentes, ¿no? En el caso particular de Growatt, con este inversor que maneja las baterías AXE, que son de 5 kilowatt hora, que no son 5 kilowatt hora realmente, son menos. Si lo ven en la ficha técnica es un poquito menos. Es una comunicación protocolo CAN con puerto Ethernet. Es decir, como la del módem de internet, ¿no? Tiene un cablecito de ref que va de la batería al inversor, y entonces ya la batería y el inversor están en constante comunicación. La batería le dice al inversor, oye, ¿sabes qué? Estás teniendo mucha tensión, reduce la tensión. Ah, ok, baja la tensión para que esté en límites seguros. O le dice al inversor, ¿sabes qué? Yo ya me cargué completamente, ahí muere, ¿no? Corta energía. O todos los parámetros, temperatura, tensión, corriente, potencia, nivel de carga y demás. Entonces, por ejemplo, en el caso de una batería de litio que se muere, hablando de este equipo Growatt, por ejemplo, este equipo, su circuito interno de control enciende con batería, es decir, que este equipo no puede funcionar sin batería. Si tú lo colocas nada más como bypass de red a carga, no va a encender. Necesitas una batería forzosamente, ¿no? Puede encender la pantalla únicamente con corriente alterna de entrada, pero no va a invertir, no va a realizar la inversión o la conversión de la energía. A lo que voy con esto es que el inversor para encender cuando tú conectas una batería de litio Growatt manda una señal de control. Tú enciendes la batería, cuando enciendes la batería enciende el BMS y manda una señal de control al inversor. El inversor recibe la señal de control y enciende. Si la batería está muerta, no enciende el BMS. Como no enciende el BMS, no enciende el inversor. Caso contrario de una de plomo. En una batería de plomo no tienes comunicación, nada más tienes positivo y negativo, y mientras haya alimentación, el inversor funciona perfectamente. Es la misma razón también por la que si tú no conectas el cable de la comunicación en estos inversores en una batería de litio, el inversor no jala, no prende la pantalla, pero como no sabe el inversor qué nivel de carga tiene, qué tensión tiene, qué corriente puede soportar y demás, prefiere bloquearse y matar la salida de corriente alterna. Así es como funcionan estos equipos generalmente. Este, eh, pero bueno, regresando aquí a nuestro sistema entonces de dimensionamiento. Bueno, bueno, si no, más bien vamos a seguir con este tema de dimensionamiento. Héctor pone aquí 100 ampere a 48 volts son 4.8 kilowatts. La puedes descargar al 90%, 4.32 watts. 4.32 kilowatts disponibles. Esa es la energía que nos pudiera entregar una batería con esas características, ¿no? Hablando de corriente, como ya lo vimos, la batería también está limitada a una capacidad de corriente. Si en ese caso la batería, nosotros tuviéramos ese requerimiento de 4.32 kilowatts, pero en realidad tuviéramos 80 amperes nada más, son 80 por 48, podríamos entregar nada más 3.8 kilowatts, ¿vale? Growatt no deja descargarlas más del 80, sí te deja. De hecho, eso es por default, y esa es la importancia también de leer los manuales y asesorarse con proveedores. En el caso de Growatt, por default, viene el 80%, a veces viene al 95% de descarga, y es ahí donde viene el problema con muchas baterías, que nos vamos con la finta de que ya todo viene estandarizado, ya todo viene preprogramado, y no es cierto. Y depende del tipo de batería también, y del tipo de inversor, porque en el caso del SPH, que es el híbrido, ese dato creo que no está disponible directamente en el inversor, sino en el monitoreo, y es todo un relajo, ¿no? Pero Growatt creo que en su ficha técnica de la batería te permite un 92% de descarga, que a mí en lo personal se me hace muchísimo. Yo en litio no recomiendo descargar más del 80% de la batería, es decir, utilizar el 80% de la capacidad de la batería. En litio ronda alrededor del 50 al 60% máximo, es decir, nada más utilizar o un 40 o un 50% de la capacidad total de la batería. Si se descarga más de esa capacidad, las baterías se mueren de volada. Pero sí tienen razón, y esto se puede programar generalmente en el inversor. En el caso de las de plomo, eso se programa con valores de voltaje en la pantalla. Hay que checar ficha técnica de la batería, cuál es el voltaje máximo y el voltaje mínimo de operación, y eso compararlo con los parámetros de operación en el inversor, es decir, viendo los parámetros ahí, nosotros darle la instrucción en qué rango debe operar, y eso se va a traducir en un porcentaje de carga o descarga de la batería. 93%, es decir, máximo podemos utilizar un 93% de la capacidad total de la batería.
Si las descargamos más de eso, se pueden morir las baterías. Por eso hay que tener también un factor de seguridad. Y estos factores, de hecho, sí, vamos a avanzar ahorita con este tema. Este, bueno, sí, para litio es recomendable entre un 15 a un 20% máximo de reserva. En litio, entre un 60 y un 50% de reserva, igual para gel, perdón, en plomo. Plomo o gel y litio máximo un 15 a 20% de reserva, incluso puede ser más, ¿eh? ¿Y eso en qué nos va a impactar? Los ciclos de carga y descarga nos van a impactar en la vida útil de las baterías. Entonces, entre menos ciclos de descarga tengamos, la batería va a durar más. Generalmente, por ejemplo, en celulares, computadoras nos dice batería con 3000 ciclos de carga, ¿no? Es decir, que podemos cargar y descargar al 100% de su capacidad de descarga. 3000 ciclos, ¿no? O 3000 cargas y descargas. Obviamente, después de esos 3000, la batería va a ir disminuyendo de su capacidad poco a poco, hasta que ya no pueda más y se muera la batería. Si nosotros disminuimos la cantidad de ciclos por semana, por día, por año, por mes, vamos a incrementar muchísimo la vida útil de la batería y va a estar de la mano también con el nivel de corriente de carga y descarga. Ahora, si nuestra batería a lo mejor tiene 80 amperes de descarga, utilizarla al 80 amperes, pues obviamente va a impactar mucho en la vida útil, pero a lo mejor estamos descargando, no sé, a 20 amperes y eso nos va a permitir también que extendamos la vida útil de la batería, ¿no? Y la profundidad de descarga también nos va a impactar en esa parte. Si nosotros estamos descargando la batería al 93%, todos los días, esa batería no va a durar más de 2 o 3 años, o incluso menos. Pero si la estamos descargando máximo al 70%, al 60%, es decir, dejando una reserva de 40, hablando de litio, que está sobrado realmente ese valor, nuestra batería a lo mejor de 5 años de garantía la pudiéramos extender a una vida útil de, por decir un número, si es una batería de buena calidad, hasta, no sé, 10 años, 12 años, 15 años, dependiendo de la ficha técnica. Y por eso la importancia de comprar componentes de buena calidad, porque los componentes y marcas de buena calidad generalmente tienen información técnica a la mano que nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de baterías, nos pudieran mostrar a lo mejor una curva o una tabla de qué vida útil vamos a tener en función de qué nivel de descarga o de carga, o de temperatura, o de nivel de corriente, o otros parámetros, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Grobat no tenemos esa información. No sabemos si descargándola al 93% nos va a durar 2 años, o si descargándola al 70% nos va a durar 12 años. Pero baterías de plomo, no sé, Rolls, por ejemplo, o Victron, o Pylontech, Polar, otras marcas, esa información, ahí la tenemos perfectamente a la mano y nos va a impactar tanto en costos como retornos, como durabilidad, como valor agregado de nuestros proyectos ante un cliente, ¿no? Porque creo que también muchos clientes en la industria se llevan un mal sabor de boca con sistemas aislados, que muchos de hecho dicen, yo no quiero saber de eso, es más, ni me pongas baterías de esas de las de coche, ¿no? La realidad es que si esto no va de la mano con un buen diseño, pues obviamente vas a tener que estar cambiando tus baterías cada 2 o 3 años. En cambio, si tú sobredimensionas tu sistema en cierta medida, que ahorita lo revisamos rápido, pudieras incrementar un sistema de plomo hasta de 12 años, ¿no? Hasta de 15 años, dependiendo de las características del uso. Entonces, tu cliente va a estar encantadísimo porque pues en 10 años no va a tener que volver a invertir. Obviamente la inversión inicial va a ser un poquito más fuerte, pero a futuro vas a poder darle un mejor servicio en ese sentido. Bueno, avanzando con un poquito con este tema del dimensionamiento de un sistema básico, entonces vamos a conectar en este inversor de 3000 cuatro cadenas de 2 módulos en paralelo, dando un total de 60 amperes. Esto para un inversor. Pero si regresamos un poquito, no lo voy a proyectar, pero aquí lo tengo a la mano, en nuestra tabla de cargas, tenemos una necesidad de carga total de 4.95 kilowatts. Este inversor únicamente nos va a poder entregar 3, pero como ya lo vimos, podemos conectar 2 inversores en paralelo, ya sea para hacer un arreglo monofásico o bifásico, pero sumando la potencia. En este caso vamos a suponer que es en una sola fase, pero conectándolo en paralelo. ¿Cómo se hace esto? Quisiera borrar esto, pero más bien voy a abrir esto de aquí. ¿Cómo vamos a hacer esto? El inversor, en este caso, tiene, vamos a poner inversor 1, inversor 2. Este va a tener, voy a poner aquí como si fuera un bus. Este realmente pues va a ser nuestras barras de nuestro tablero, por así decirlo, de nuestro centro de carga. Y nos vamos a conectar de esta forma. Y entonces la suma de estas potencias va a dar 6 kilowatts. Ya podemos incluso utilizar un poquito más de potencia o pudiéramos incluso meter hasta un tercer inversor, inversor 3, y conectar entonces en una sola fase 9 kilowatts. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una bomba y queremos compensar corrientes de arranque o por cualquier situación no contemplada, ¿no? Ya seleccionamos nuestro inversor. Todo va a depender de las necesidades y de los factores de seguridad que ustedes quieran considerar. Nunca está de más considerar factores adicionales o protegerse un poquito, aunque eso represente una inversión un poco más alta, mientras puedan justificarlo con que el sistema no vaya a fallar, ¿no? Por ejemplo. Que de hecho quiero regresar tantito, nada más que creo que ya se borró. Aquí está. Algo bien importante de este inversor. Esta salida de corriente alterna no solamente puede ser utilizada para CFE,
Ustedes pueden conectar una planta de emergencia en esta parte también. E incluso si quieren tanto alimentar como con la red eléctrica, quieren alimentar con un generador, con módulos fotovoltaicos y lo que sea, esta entrada de corriente alterna se comparte entre la red eléctrica y el generador, pero si ustedes colocan aquí un transfer, una transferencia, ustedes pueden alternar de cuando se pierda la red a que entre el generador en caso de que no haya disponible fotovoltaico, ¿no? Nada más quería aclarar ese punto porque, de hecho, lo vamos a ver aquí en este sistema. Eh, Aquí, por ejemplo, nuestros tres inversores viendo un diagrama unifilar, se van a conectar al breaker principal o al termo principal. Aquí suponiendo nuestros cuatro circuitos, planta baja, planta alta, cocina y cuarto de lavado, ¿no? Mm, a lo mejor aquí se pudiera colocar, este es un gabinete, aquí se pudiera colocar una barra de distribución y conectar entonces esto de esta forma. Pero a la vez tener aquí otra barra de distribución que va a estar conectada o alimentada de un generador. Entonces aquí ya pudiéramos conectar esta parte y esta parte, ¿no? Que aquí va a ser entrada, lo voy a representar con una I, y esta va a ser salida, lo voy a representar con una O. Es decir, que para alimentar cargas, la energía va a viajar desde las terminales o del borne o de la sección del inversor que dice out o salida hacia nuestro tablero. Pero en las entradas podemos conectar un generador para que en caso de que no sea suficiente la luz del sol y la batería esté descargada, entre el generador como caso de última emergencia y poder seguir operando esta cabaña el tiempo que sea necesario. A lo mejor está nublado 4 días y diseñamos nuestro sistema para 3 días, ¿no? Por decir un número. Mm, disculpen. Entonces así generamos un poquito más de independencia con este sistema. Ahora, avanzando al tema de baterías. Vamos a llamar esto EVAT, va a ser la capacidad total de nuestro sistema de baterías. L lo voy a llamar L de load o de carga, como la energía necesaria para alimentar nuestras cargas con el cuadro de cargas que hicimos, que eran de 15,98 kilowatt hora que necesitamos nosotros disponer de la batería. Estos 15,98 kilowatt hora no necesariamente equivalen a la capacidad de la batería. ¿Por qué? Porque esta todavía debemos de compensarlo por una eficiencia de la batería, por una eficiencia térmica, por una profundidad de descarga le llaman, o depth of charge, o profundidad de descarga, por una capacidad de reserva también, y pues a lo mejor un factor de seguridad, ¿no? Entonces, si estos son nuestra cantidad de energía que nosotros necesitamos por día, entonces yo necesito que mi E de batería sea igual a mi E de carga, este, dividido entre la eficiencia de la batería, dividido entre nuestro rendimiento térmico, dividido entre la profundidad de descarga, eh, por nuestra capacidad de reserva. Y bueno, que de hecho la capacidad de reserva, este, eso lo voy a multiplicar más bien. Y pues por un factor de seguridad. O el factor de seguridad, de hecho, también lo voy a poner aquí. Factor de seguridad. Repito, esto no es una fórmula. Hay muchas bibliografías que pueden variar en términos, que pueden variar en técnicas. Esto, pues digamos, lo estoy tomando de varios conceptos en base a experiencia, en base a varias bibliografías que he revisado, fichas técnicas, soporte y demás, ¿no? Y por una capacidad de reserva también, de esta forma. Inge, ¿cómo podemos corroborar que nuestros paneles tienen la capacidad de alimentar cargas y cargar batería? A eso vamos, esa va a ser la última parte, dimensionar el sistema fotovoltaico. Que volvemos a lo mismo, no es una fórmula. A lo mejor nuestra batería va a estar demasiado sobrado y dos inversores no nos van a dar para conectar el fotovoltaico necesario para alimentar estas baterías. A lo mejor tendremos que sobredimensionar todavía más los inversores para poder meter los paneles necesarios para poder alimentar eso. Cosa que no pasa en Victron, ¿eh? En Victron, el MPPT del inversor viene aparte, es decir, es el componente donde conectas el fotovoltaico. Si tú requieres más fotovoltaico, simplemente compras otro MPPT y ahí conectas más paneles. Puede que nada más necesites un solo inversor. En el caso de Growatt sí necesitarías un inversor completo para poder compensar esta parte, pero ahorita vamos a eso. El primer paso es la batería, porque si no sabemos qué batería necesitamos o qué energía necesitamos nosotros cargar, ¿cómo vamos a determinar con qué cargarlo, no? Ahorita vamos a este tema. Entonces, suponiendo este tema, sí, dime, Edgar. Bueno, Edgar, ¿tienes alguna duda? Ah.
Creo que se le desmuteó el teléfono. Entonces aquí vamos a tener una capacidad mínima necesaria de 15.8 kilowatt hora. Esto dividido entre una eficiencia de la batería de, por decir un número, esto no es un número real necesariamente, pero vamos a decir que nuestra batería tiene una eficiencia, esto lo vemos en ficha técnica obviamente, del 90%. Y suponiendo que a lo mejor nuestro rendimiento térmico ronde el 80%, es decir, perdemos un 20%. Al dividir estos porcentajes menores de uno, vamos a hacer que este número crezca. Es decir, vamos a compensar estos factores para crecer nuestro sistema y ver qué necesitamos. Profundidad de descarga, yo diría que la dejemos en un 70%. ¿Por qué? Porque no tenemos disponible la red de CFE aquí. Y vamos a considerar un factor de seguridad de un 10% adicional. Y capacidad de reserva se refiere a la cantidad de días que va a operar este sistema. Normalmente en sistemas 100% aislados recomiendan entre 2 y 3 días de reserva. ¿Por qué? Por días nublados. Es decir, que si no hay sol, en 2 o 3 días tus baterías te deben de durar esto. Te deben de durar 2 a 3 días en caso de que 2 a 3 días seguidos esté nublado, completamente nublado o que tenga ciertos niveles de nubosidad y entonces tu sistema no puede operar eficientemente, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar 2 días que nos va a dar un bancote de baterías. Aquí son 15.98 por 1.1 por 2 dividido entre 0.9 por 0.8 por 0.7. Y nos da un total. No, esto está bien exagerado. 69.75 kilowatt hora. Este es el tamaño mínimo del banco de baterías que debemos de tener. Suponiendo, no es necesario considerar si las cargas se alimentan de noche y de día. Es que eso ya lo consideramos. Estamos hablando únicamente de la energía de las cargas. Ya si es de día o de noche, va a ser para el tema fotovoltaico y eso va a estar en función del tamaño del sistema, ¿no? Vamos a necesitar que esta energía o un porcentaje de esta energía, porque si tenemos una capacidad de reserva o si tenemos una profundidad de descarga, no tiene caso tampoco crecer también tanto el sistema para compensar esto, porque al final la batería a lo mejor ni siquiera se va a llenar, ¿no? O sea, estamos considerando un sistema para 3 días y si nuestro sistema fotovoltaico lo dimensionamos por día, pues no tendría mucho caso, ¿no? Sí, en las TVs me fui muy alto, o sea, realmente nada más estaba suponiendo valores, o sea, esto es un caso hipotético, podemos utilizar algún caso más realista o pueden ustedes hacer el ejercicio con algún caso en puerta, un proyecto en puerta que tengan. Aquí pues, simplemente pusimos valores aleatorios. Realmente la idea es dimensionar, no si el dimensionamiento es rentable o no, sino qué es lo que necesitamos para esos valores que supusimos. Entonces, por ejemplo, la batería de 5 kilowatt hora de Growatt es nominal, pero en realidad tiene disponible 4.6 kilowatt hora. Entonces, si yo divido 69.75 entre 4.6, me dará un total de 15 baterías. 15 baterías. Entonces, pues está complicado tener 15 baterías conectados a este número de inversores, ¿no? O para alimentar estas cargas. Realmente sí está muy sobrado el sistema. Y es aquí donde viene entonces el tema del diseño. A lo mejor su cliente les puede decir las cargas que yo les dije, pero al momento de hacer el análisis, 15 baterías a $1,200 cada uno, son tan solo $18,000 a 19 pesos. Estamos hablando de 342,000 pesos de baterías de litio para una cabañita. Entonces ahí es donde hablamos con nuestros clientes y le decimos, oye, ¿necesitas 2 días de reserva? ¿Vas a estar más de 2 días en la cabaña? A lo mejor, por ejemplo, donde me fui muy alto fue en los contactos, 380, bueno, 300 watts por contacto, 6 contactos, 4 horas al día, pues sí es bastante uso, ¿no? Pero podríamos limitar ahí el uso en este caso. Ahora, esto lo estamos hablando para un sistema aislado. Cuando hablamos de respaldo, cambia la cosa, en especial si es respaldo parcial o respaldo total y si tenemos disponibilidad de la red de CFE. Porque si tenemos disponibilidad de CFE y es únicamente respaldo, entonces nuestra batería únicamente va a estar en función del tiempo de respaldo que necesitemos. Es decir, qué carga crítica tengo y cuánto tiempo duran las interrupciones en la zona donde estoy. A lo mejor ustedes ya tienen un cliente identificado que, o ya midieron con un analizador de redes que hay interrupciones de 8 horas, de 6 horas, de 1 hora, de 2 horas, de 1 segundo, 2 segundos, 15 minutos. Y entonces se le propone a su cliente un sistema que soporte esa potencia y con una batería que soporte esos 15 minutos, esas 2 horas, esas 8 horas o la cantidad que sea necesaria, ¿no? Y seleccionar obviamente las cargas que son realmente críticas, porque muchos clientes les pueden decir, no, sí, respáldame. Y eso es bien clásico cuando llegan a pedir una cotización de un sistema aislado. Sí, no, respáldame toda la casa. Y ya cuando ven los números, pues ya es algo muy considerable, ¿no? Entonces, aquí en tema de costos tenemos de dos. O reducimos la carga crítica o la potencia, o reducimos el tiempo de uso. Porque pues obviamente menos carga va a ser menos energía utilizada. Eh, Menos baterías va a ser también menor tiempo de uso, pero también va a ser menor costo. Entonces,
Pues bueno, vamos a avanzar un poquito con esto, ¿no? Ahora, el meollo del asunto aquí. ¿Qué energía solar necesito para alimentar este banco de 69? Vamos a ponerle 70 kilowatt-horas, ¿no? Pues mi energía solar debe ser de 70 kilowatt-hora dividido entre la misma capacidad de reserva que tengo y multiplicado más bien por la profundidad de descarga. ¿Por qué? Porque realmente no vas a tener que generar con fotovoltaico la totalidad del banco, sino la capacidad disponible. Y vamos a ilustrarlo aquí. Esta es mi batería. Este es mi 100% de la capacidad del banco de la batería. Este a lo mejor es este, el 30% que estamos dejando y nuestra profundidad de descarga es el 70%. Es decir, que esta es la energía que realmente vamos a utilizar. Esto tiene que estar de reserva por condición técnica de la batería. Si no dejamos este valor, nuestra batería se va a dañar, se va a degradar, ¿no? Digo, a lo mejor podemos considerar un 15%, ¿no? De reserva. Que bueno, a lo mejor aquí estoy confundiendo capacidad de reserva. Pero bueno, aquí esta capacidad de reserva me refiero más bien a los días de reserva. Vamos a cambiarlo. Días de reserva, ¿no? Porque esta sería nuestra capacidad de reserva realmente, la capacidad que queda remanente en la batería para mantener en funcionamiento la batería, que no se dañe. Entonces, pues realmente la energía que nosotros necesitaríamos generar en este caso, pues serían los 70 multiplicado por la profundidad de descarga, que sería un 70% dividido entre mis días de reserva, que estoy considerando 2 días de reserva. Realmente, pues, en un solo día no tengo por qué cargar las baterías de 2 días de uso. No sé si me explico. Realmente, pues es lo del día a día. La capacidad de reserva únicamente nos va a servir en caso de que no haya solo 2 días seguidos. O incluso pudiéramos dividirlo hasta entre 3 y eficientar ahí un poquito los costos, ¿no? Pero son 70 kilowatt-horas por 0.7 dividido entre 2. Ah, ya son 24.5 kilowatt-horas por día que necesito generar con fotovoltaico. Ahora, si ya vimos que nuestra energía solar es el rendimiento del sistema por la irradiancia, en este caso mínima, por la potencia fotovoltaica, por el tiempo. Entonces, nuestra potencia fotovoltaica en este caso va a ser la energía solar, que en este caso va a ser bueno, sí, la energía solar que calculamos, ¿no? Ya compensada con estos factores. Entre nuestro rendimiento del sistema fotovoltaico, no tiene que ver aquí ya el rendimiento de la batería ni nada, porque ya estamos hablando del sistema de conversión fotovoltaico hacia la carga. Entre el tiempo. Esta es la irradiancia mínima, potencia fotovoltaica. Entonces, esto van a ser 24.5 kilowatt hora por día entre voy a suponer aquí un 68% de eficiencia del sistema, porque los inversores aislados son mucho menos eficientes. Bueno, ahorita no voy a mover la pantalla para no alterar aquí los anotaciones, pero ahorita donde estábamos viendo las fichas técnicas, el SPF, tanto el de 3000 como el de 6000, que son los 100% aislados, su rendimiento, nada que ver con los interconectados, es muchísimo menor, es como el 85, 87%, 83% por ahí. El interconectado normalmente trae una eficiencia mínima del 95%, yo la considero en diseño por factor de seguridad, aunque su eficiencia mínima es 97.7, 97.5%. Entonces, 68% ya hablando de todas las pérdidas del sistema, incluyéndole al inversor, pérdidas corriente directa, corriente alterna. Bueno, en este caso corriente directa, eficiencia de inversor y temperatura, vamos a considerar un 68%. Por una irradiancia, que aquí sí voy a tener que cambiar la pantalla un poquito. Mm, ya sé que no estoy proyectando, denme un segundo. Bueno, quien ha dimensionado sistemas, espero ya conozca esta herramienta. Quien no la conoce, así es como solemos en la industria dimensionar el Power Lark de la NASA, que es una plataforma para poder... Ay, ¿dónde está? Aquí está, Data Access Viewer. Es donde nosotros podemos encontrar los datos de irradiación o horas solares pico, para poder estimar nuestros sistemas. Entonces aquí lo que voy a hacer pues, es seleccionar un single point. Como muchos de aquí del curso son de Guanajuato, pues vamos a ver en Sierra de Lobos. ¿Dónde estará Vergel? Lo voy a considerar aquí. Vamos como por acá, haciendo San Gabriel. Vamos a considerar este punto. Un single point. Entonces, single point. Aquí se selecciona energías renovables, nivel temporal en climatología.
parámetros. De hecho, aquí podemos checar también el tema de temperaturas y temperatura mínima para considerar nuestro factor de corrección por circuito abierto, como lo veíamos hace rato en los paneles. Eh, Aquí está, irradiancia solar para módulos fotovoltaicos, apuntando hacia el ecuador, pero vamos a seleccionar esta, el mínimo. ¿Y por qué el mínimo y no el máximo? En interconectados nos interesa más que nada el promedio, ¿no? Porque el promedio es como lo realista. A lo mejor en un sistema de otro tipo consideraríamos el máximo para considerar otros parámetros, ¿no? Pero aquí vamos a considerar el mínimo. ¿Por qué? Porque como dependemos 100% del fotovoltaico, ya que no hay red de CFE, necesitamos considerar el peor caso de irradiación que vamos a tener disponible, pues para maximizar la disponibilidad solar. Aquí no nos va a interesar eficientar que si toda la generación podamos procesarla y generar excedente. No, aquí nos va a interesar que tengamos energía disponible y que nuestro sistema pueda tomar esa energía mínima disponible. Entonces voy a tomar este valor. Fechas opcionales y formato lo voy a poner en CSV. Así se estudia para dimensionar sistemas, quien no lo haya hecho antes. Y de hecho, quien quiera saber el dato, pues es este valor de aquí, el set of surface o el solar irradiance. Porque tenemos máximo mínimo y este es el promedio. Este es el que usamos para interconectados normalmente. En este caso vamos a usar el mínimo. Vamos a descargarlo. Nada más que aquí no he averiguado cómo compartir pantalla completa, nada más me deja compartir aplicaciones. Entonces, un segundo más que abra el Excel para mostrarlo. Y vamos a compartir el Excel. Listo, aquí está, estos son los valores de radiación. De hecho, aquí arriba nos da las unidades, que si se fijan son kilowatt hora por metro cuadrado por día, es decir, energía disponible por día, por unidad de área. ¿Por qué? Porque esto va a depender de qué área estemos considerando. Eh, pero como estas unidades son equivalentes a las horas solares pico, no hay ningún tema. Aquí, por ejemplo, vamos a considerar que nuestro sistema va a tener la inclinación a la latitud. En el caso de León, bueno, de Sierra de Lobos, le estamos a una latitud de 21 grados. Por lo tanto, vamos a considerar que a 21 grados va a estar inclinado el sistema. Podríamos considerarlo coplanar o a menor o al óptimo, ¿no? Pero en este caso, vamos a considerarlo a la latitud y vamos a buscar el valor mínimo disponible a lo largo del año. Porque de todos modos, nuestro sistema tiene que estar preparado para el peor caso. Si nosotros nos vamos para el promedio, cuando estemos en febrero, ya fue. En abril vamos a estar a todo dar, ¿no? Pero si nosotros nos basamos en el valor de febrero, pues en abril creo que es el mes más alto de radiación. Pues nos va a sobrar energía, ¿no? Y nuestro sistema va a estar al mero tiro. Pero en este caso vamos a considerar 3.77, que si no me equivoco es el mínimo, sí, 3.77 horas solares pico. Y me regreso aquí a la presentación. Ahorita la proyecto. Ahí está. Entonces vamos a considerar aquí horas solares pico de 3.77 horas solares por día. Y por un tiempo de un día, porque necesitamos ver qué potencia necesitamos para generar esta energía en un día. Normalmente en el interconectado consideramos 365 días para ver el total de energía anual, porque nuestro promedio de consumo lo consideramos anualmente. En este caso nos interesa conocerlo por día y nos da un total de, son 24.5 dividido entre 0.68 por 3.77 por 1. Correcto, 9.55 kilowatt es la potencia mínima necesaria para que este sistema funcione por día. Ahora, hay un aspecto muy importante que deben de considerar. Al momento de arrancar el sistema, se debe de operar sin ninguna carga, por lo menos un par de días. ¿Para qué? Para que nuestro banco de baterías esté cargado al 100%. La energía disponible por día que nosotros vamos a consumir la estamos estimando en 24.5 kilowatt-horas por día. Pero eso no significa que más bien, nuestro sistema fotovoltaico nos va a entregar esa energía por día. Pero nuestro banco de baterías es casi 3 veces eso, son 70 kilowatt hora. Entonces, al momento de arrancar el sistema se tiene que operar sin carga para asegurarnos de que esté al 100% y entonces ya empezarlo a operar normalmente. Nada más hay que considerar eso. Incluso después de 2 o 3 días nublados, hay que dejar que el sistema pueda cargarse, ¿vale? O conectar una planta de emergencia para cargar esa energía remanente, porque también pudiera ser que consideremos 2 días de reserva, pero vamos a tener una semana completa nublada, ¿no? Que bueno, ya estamos considerando el mínimo de radiación. Entonces, de alguna manera estamos compensando eso. También es importante, a lo mejor, sobrar un poquito este sistema con un factor de seguridad, no sé, a lo mejor un 10% adicional, para que en caso
de que tengamos más días nublados, no tener que quedarnos sin carga esperando que cargue el sistema a su 100% nuevamente, ¿no? Héctor, adelante. Sí, una consulta, no habría que considerar el tamaño del regulador de cargas fotovoltaico, porque acá calculamos la potencia fotovoltaica que necesitamos, Ujú. pero el regulador de carga que viene en el inversor, en este caso, que viene incorporado, a veces viene de 60 amperes o de 80 amperes, ¿no habría que considerar eso también para ver en el tiempo que vamos a poder cargar la batería? ¿Es correcto? Sí, ahorita vamos a ese paso. Realmente ahorita estamos considerando nada más la cantidad de paneles necesarios para poder generar la energía que nosotros podemos consumir por día. Ahorita vamos a ver cómo tenemos que hacer estos arreglos para poder cumplir esa condición, incluido el tiempo de carga. Que bueno, ya estamos considerando que son 3.77 horas solares picos o 3.77 kilowatt hora por metro cuadrado por día, que nosotros vamos a disponer de sol al día. Y eso es nuestro caso de peor radiación. Realmente, bueno, de mínima promedio anual, tomando en cuenta el mes de febrero. Pero realmente nuestra radiación va a ser mucho mayor y por lo tanto vamos a disponer de más energía para cargar nuestras baterías en caso de un caso o una situación menos crítica, es decir, el día a día, ¿no? Entonces tenemos 9.55 kilowatts y nosotros consideramos hace rato, si no mal recuerdo, tres inversores, es decir, 9 kilowatts de salida, pero este es de salida fotovoltaica. Ahora nosotros necesitamos 9.55. PPB o PFB es lo mismo, 9.55 kilowatts. Ok. Y tenemos que cada inversor acepta 4.5 kilowatt fotovoltaico, es decir, que tenemos 4.5 por 3 disponibles hasta 13.5 kilowatt. Vamos a hacer una suposición. Recordemos que este tema de dimensionar no es una fórmula. Llegamos a una conclusión, evaluamos, regresamos, volvemos a evaluar, regresamos, volvemos a evaluar, volvemos a diseñar y hay que dar varias vueltas hasta llegar a una solución que sea óptima, ¿no? Voy a hacer la siguiente suposición, que conectamos 13.5 kilowatts por inversor, que de hecho, como ya vimos, son 8 de 500. En realidad podemos conectar 4 por 3. Vamos a suponer que tenemos conectados 12 kilowatts, es decir, 4 kilowatts por inversor, en arreglos de 4 string de 2 módulos por inversor. Em, Ahora vamos a hacer la parte inversa. Vamos a ver cuánta energía fotovoltaica nos va a entregar un sistema con esta característica en vez de considerarlo con esto que necesitamos. Volvemos a lo mismo, eficiencia, potencia, y esta es la mínima, y tiempo. Entonces nuestra energía resultante con 12 kilowatts va a ser 0.68 por 12 por 3.77. Recordemos que estamos utilizando el mínimo de radiación en esta zona por un día. Esto nos va a entregar que es 0.68 por 12 kilowatts por 3.77. Vamos a recibir 30.76 kilowatt hora. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio. No voy a proyectar esta parte para no perder el dibujo, pero voy a descargar la radiación promedio para ver el caso promedio, digamos, y ver qué diferencia vamos a tener de un día con la mínima radiación a un día con la normal promedio en el mismo mes. Mm, a la latitud promedio en febrero tenemos 6.74. Está excelente. Que de hecho, inclinado tenemos un promedio de 6.27, que en Guanajuato está súper bien. Entonces, 6.74. Voy a hacer este mismo ejercicio, pero ahora considerando 6.74 de horas solares pico. Y esto nos va a dar 0.68 por 12 kilowatts por 6.74, 54.99 kilowatt hora en un día promedio. 30 en un día jodido. Y nosotros necesitamos diario 24.5. Entonces realmente en un día promedio nosotros vamos a tener 30.76 entre 24.5. Vamos a tener un 25% adicional de energía en un día promedio, en un día jodido con este sistema. Y 54.99 entre 24.5. En un día promedio vamos a tener un 2.24%, no, perdón, un 224%, perdón, 224%, voy a volver a escribir, 224%. Es decir, que tendríamos el doble de la energía disponible, lo cual pudiéramos considerar que con este sistema de 12 kilowatts, pudiéramos tener lo suficiente incluso para atacar la capacidad de reserva del sistema. En un día, cargar las baterías completas prácticamente.
Así lo podemos estar considerando. Y bueno, realmente este podría ser nuestro diseño. Ya la decisión va a estar en si es rentable o no. Pero la verdad es que de poner 9.55 kilowatts, que son como 19 módulos, a poner 12, digo, a poner 24, de 19 a 24 módulos, la verdad es que mucho más preferible poner 24 y asegurarse de que en un solo día vas a cargar tus baterías. Creo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque con 9.55 en un día jodido vamos a generar eso, pero ahora vamos a hacer el ejercicio. Considerando los 9.55, pero con estos 6.74, ya no con una potencia de 12, sino con 9.55, para ver nada más el experimento, ¿no? 0.68 por 9.55 por 6.74, es decir que nuestro cálculo, lo que nos da este sistema mínimo necesario de módulos en un día promedio, no considerando el peor día, sino en un día promedio vamos a generar 43.77 kilowatt hora diarios, lo cual representaría un 178% adicional, ¿no? Es decir que en un día promedio pudiéramos casi cargar el banco completo. Pudiera ser 77, pues nuestro banco de hecho es no, de 70. Ah, no, perdón, son 43.77. Pues estaríamos cargando prácticamente más de la mitad del banco completo. O sí, más de la mitad del banco completo, como un 60% del banco completo, y ya con eso sin ningún problema. Voy a hacer una recapitulación porque no entendí cómo llegó a 9 kilowatt por día. Sí, claro. Mira, partimos de aquí, ¿no? Eh, Nuestra energía de batería es la capacidad del banco. ¿Por qué? ¿Por qué se diferencia de la capacidad necesaria para la carga? Porque el banco tiene que estar sobrado para que la batería no se dañe y para soportar condiciones adversas climáticas o cualquier situación ahí diferente, ¿no? Entonces, la energía necesaria para consumo la compensamos con eficiencia de la batería, con eficiencia de la batería, con un porcentaje de descarga, es decir, considerando que la descarga total de la batería no es, más bien que la descarga de la batería no es el total del banco, sino aquí estamos considerando que vamos a utilizar un 70% de la capacidad total del banco, más un factor de seguridad del 1.1, más una capacidad de reserva de 2 días. Todo esto nos va a dar el banco necesario de baterías, que son 69.75 kilowatt hora. Esto es lo que necesitamos en baterías para operar con las condiciones que ya platicamos. Si al cliente a lo mejor se le hace muy caro tantas baterías, pues a lo mejor hay que ver una selección de cargas o nosotros proponer un banco de baterías y sobre ese banco de baterías ver qué cargas podemos alimentar. No va a ser el inverso de lo que ya hicimos. Ahora, la energía solar o la energía que nosotros necesitamos generar en fotovoltaico es la energía del banco de batería, pero realmente nosotros no necesitamos generar en fotovoltaico la capacidad total del banco, porque la idea del fotovoltaico es que en un día recargues lo necesario para el consumo. Entonces, a este total realmente le vamos a quitar nuestra capacidad de reserva de días o días de reserva, porque nos interesa diseñar el fotovoltaico para cargarlo en un día. Nuestras baterías están diseñadas para soportar 2 días. Y aparte, no necesitamos generar con el fotovoltaico el 100% de la capacidad del banco, sino nada más lo que tenemos disponible para descargar, es decir, el 70%. Ya que compensamos esto, de los 70 kilowatts, realmente nada más necesitamos generar con módulos fotovoltaicos este valor, 24.5. Ahora, con la fórmula de la energía solar, que es como nosotros dimensionamos bueno, es una de las formas de dimensionar el sistema fotovoltaico en general, que nos dice que la energía que va a generar tu sistema fotovoltaico es igual a las horas solares por la potencia que tú estás proponiendo, por un tiempo de uso, por una eficiencia de un sistema completo, ¿no? Nosotros ya tenemos la energía solar, esta de acá. Entonces nada más despejamos y de la energía solar determinamos qué potencia fotovoltaica total necesitamos. Nos da que este es nuestro mínimo fotovoltaico. Ahora, nuestro sistema al principio dijimos que iban a ser 3 inversores SPF de 3000. Por lo tanto, cada inversor admite 4.5 kilowatts solares. Es decir, entre los tres, un total de 13.5. Pero ya vimos también que cada inversor, el módulo que nosotros consideramos en un inicio, era de 500 watts. Los 4.5 kilowatts son 9 paneles, pero por el arreglo, por el voltaje de entrada y por las corrientes, no podemos meter 9, tenemos que meter 8, porque son cadenas de 2. Meter cadenas de 3 ya no nos va a dar por voltaje, entonces metemos cadenas de 2, pero como metemos cadenas de 2 en un solo MPPT, no podemos meter un número impar, ya estaríamos metiendo, porque tiene que ser el mismo voltaje. Si nosotros metemos 3 cadenas de 2 y metemos aparte una cadena de 1, vamos a reducir la eficiencia del sistema a como si todo fuera un solo panel, es decir, 5 cadenas de un panel. Pero bueno, entonces cada inversor en realidad admite 4 kilowatts, que nos da un total de 12 kilowatts por inversor, ¿no? Máximos. Ahora,
la potencia necesaria fotovoltaica son 9.55, pero yo hice primero el ejercicio a si tuviera el máximo posible. ¿Por qué? Porque estoy en la sierra y el sol es mi única fuente. Entonces, obviamente quiero aprovechar lo más posible para no quedarme sin luz. Entonces hice el ejercicio. Estoy considerando un 68% de eficiencia del sistema fotovoltaico. Esta no es la eficiencia que vimos para calcular el banco de baterías. La eficiencia del banco de baterías la consideré en un 90% porque por una ficha técnica que yo me imaginé ahorita, esto es de ficha técnica. Esta eficiencia del 68% que estoy considerando aquí, yo la estoy asumiendo en base a experiencia a otros sistemas. Hay que evaluar factores de temperatura, hay que evaluar eficiencias de inversores, hay que sacar un rendimiento total, ¿no? Pérdidas por cableado, pérdidas por sombreado, etcétera, etcétera. Por suciedad, por lo que sea, ¿no? Temperatura. Yo estoy considerando un 68% porque también los sistemas aislados son menos eficientes porque los inversores son menos eficientes. Estoy considerando que mi potencia son 12 kilowatts y estoy considerando horas solares picos mínimas promedio anuales, pero del mes con menos radiación. Es decir, de la tabla que yo descargo de internet me va a dar la mensual de cada mes y el promedio anual. Yo me voy a ir al mes que tenga menos radiación porque me interesa me interesa no quedarme sin energía. Entonces tengo que considerar el peor caso de radiación, que en este caso son los 3.77. Y ahora hicimos lo inverso. Aquí determinamos la potencia necesaria fotovoltaica y aquí, con la potencia fotovoltaica, calculo qué energía me va a regresar. Si yo estoy considerando mis 12 kilowatts, en el peor día voy a generar esta cantidad, que está un 25 por encima de lo que yo necesito por día en batería. Ahora, este segundo ejercicio fue considerando no el día de peor radiación, sino el día de radiación promedio. 54.99 kilowatts, que está, si no mal recuerdo, sí, pues 229%, ¿no? Creo. Ahora, hice el ejercicio otra vez con un día promedio, pero con ahora sí los 9.55 que habíamos calculado originalmente. Los 12 son el máximo que admite mi sistema y los 9 son los mínimos necesarios que yo tendría que tener. Todos esos valores siempre me dan, de hecho, energía pues, bastante por encima, ¿no? Si considero el máximo de potencia y el radiación promedio, me da 229% de la energía que yo necesito por día en batería. Si considero el mínimo necesario fotovoltaico, pero un día promedio, me da un 178% de la energía que yo necesito por día. Esto para verificar si con este sistema fotovoltaico mis baterías van a poder cargar después de 2 días de reserva, por ejemplo, o después de X días de mala radiación o lo que sea, porque yo ya estoy considerando de cajón que voy a tener mala radiación con este 3.77, ¿vale? No sé si ya quedó claro esa parte. Excelente. Perfecto. Y bueno, con esto ya determinamos el tamaño mínimo del sistema fotovoltaico y podemos hacer una propuesta. Ya el siguiente paso sería considerar costos, materiales y, pues sí, realmente costos y materiales. Que si necesito tales fusibles, tales seccionadores, tal cableado de batería. A lo mejor lo que sigue es verificar las corrientes de carga y descarga de las baterías. Pero ya vimos que nosotros realmente necesitamos 4.90 y... ¿Cuánto era? La potencia... La carga que yo necesito, 4.95 kilowatts. Yo necesito 4.95 kilowatts en inversor para alimentar la carga simultánea. Que aquí, de hecho, también, aquí es donde entra el factor que les decía al inicio que no supe cómo aplicar, más bien es el factor de simultaneidad. Nos puede ayudar, a lo mejor, para disminuir el tamaño del sistema, porque entonces nosotros vamos a asignarle un valor de probabilidad a cada carga de qué tan probable es estarla utilizando todo el tiempo o simultáneamente a otras cargas. A lo mejor iluminación va a tener un valor más alto, pero el microondas va a tener el menor valor. Y así nosotros vamos a disminuir el tamaño del sistema en potencia para alimentar carga, bajo el supuesto de que no todas las cargas van a estar encendidas al mismo tiempo, para disminuir el tamaño del inversor, obviamente. Pero ya es un poquito más complicado entrar en ese parámetro. Entonces yo necesito 4.95 kilowatts en carga o en inversor. Realmente nosotros tenemos disponible 9. Es decir, que quedamos, ok, 9 entre 4.95, un 81% por encima de lo que necesito en inversores en capacidad, en demanda. Realmente, pues este sistema puede funcionar para una cabaña. De hecho, va a estar muy sobrado. El resumen, ahorita pongo el resumen, Sergio. Van a ser 3 inversores de 3 kilowatts. ¿Cuántos paneles? Pues va a ir a criterio. Y con los 9.55 kilowatts de panel podemos cargar las baterías, pero con 12 kilowatts de panel, la verdad es que vamos a estar sin ningún problema. Yo tomaría esa decisión. Va a depender obviamente de la decisión que tome el cliente, pero podemos decir que 12 kilowatts en panel. Es decir, 8 por 3, 24. 24 de 500 watts. Y de baterías, quedamos que son 70 kilowatts entre 4.6
Pues 15.21 baterías, pero serían prácticamente 16 baterías de 5 kilowatt hora de litio. Ahora, la alternativa a la batería de litio va a ser la de plomo. Y voy a abrir otra presentación para, más bien, otra diapositiva para llegar a este tema. Voy a suponer aquí un valor otra vez, ¿no? Realmente habría que ver, bueno, no sé, déjenme ver rápido nada más una ficha técnica que tengo y ya casi acabamos, ya nada más para revisar el tema de plomo. Este, Tengo a la mano aquí una lista de componentes Victron y vamos, como es bastante grande el sistema, pues hay varias alternativas, pero básicamente las baterías de plomo vienen en capacidad por... Ah, lo de la corriente de los reguladores de carga. Mira, el tema del regulador de carga era para sistemas anteriores. Realmente el inversor fotovoltaico, el inversor aislado, por lo menos el que estamos ahorita usando para el ejemplo, ya viene todo integrado. Entonces ya no hay que considerar Ah, sí, definitivamente. Bueno, es que mira, bueno, a ver, me voy por partes. El inversor Global ya viene todo integrado, ya no necesitas el regulador de carga. En Victron, por ejemplo, el regulador de carga es realmente el MPPT, y ahí sí hay que considerar la corriente. Hay unos de 100 amperes, unos de 150 amperes, de 200 amperes. En este caso, el inversor Growatt, cada inversor, y ahorita voy a ese tema también de cómo conectar las baterías, pero cada inversor Growatt acepta 80 amperes de entrada fotovoltaica. Entonces, nosotros tenemos 60 amperes fotovoltaicos en nuestro sistema, ya lo calculamos al inicio. Sin problema va a aguantar esa corriente. Eh, y en el tema de batería, como tenemos banco de batería, no vamos a tener tampoco tema con la corriente porque son 120 amperes. Son 120 amperes a 48 volts. Estamos hablando de 5.7 kilowatts por inversor y cada inversor puede aportar a esa parte, ¿no? Que bueno, no, perdón, son 5.7 kilowatts máximos que puede entregar el banco de batería en potencia, pero nuestra demanda máxima son 4.95, entonces en batería aguanta. La alternativa sería conectar otro banco de baterías o armar bancos de varios bancos de baterías pequeños. Y ahorita llegamos a la parte de las conexiones, para que cada banco pueda entregar cierta cantidad de corriente y potencia y el bus pueda aguantar todo. Ahora, del comentario de Luis Enrique, por estos valores preferiría un inversor de Solarc, 8 kilos, dos fases. El tema aquí, Luis, es que el inversor Solarc, primer detalle, costo. Segundo detalle, es híbrido. En este caso no nos sirve un híbrido, nos sirve un aislado que a lo mejor pueda tener una entrada de generador, que de hecho estos inversores tienen esa entrada. Entonces, siento que el híbrido iría más para un tema de respaldo o técnicas de peak shaving, traslado de demanda u otras, pero siento que el solar está sobradísimo para esta aplicación, más por el tema del costo. Es inversor de 8 kilowatts, tan solo el inversor creo que está como en $4,000. En cambio, estos tres equipos Growatt, los tres equipos van a salir como en $1,800 más o menos, o $2,000, ponle, la mitad del precio. Y aparte tienen la posibilidad de crecer, que me parece Solar que también puedes modular, o sea, hacer conexiones en paralelo para incrementar la potencia. Pero en mi opinión, está muy sobrado el Solar para esta aplicación. ¿Por qué? Porque el Solar puede entregar excedentes a la red y aquí no necesitamos porque no hay CFE. Entonces, bueno, del tema de la corriente de los reguladores, la batería va a aguantar y van a ser entonces 16 baterías de litio. Ahora, eh, revisando rápido las conexiones de las baterías, cuando tienes varios inversores conectados en paralelo, cada inversor tiene que ir a un bus de barras. Y ya de aquí puedes conectar el banco uno o el banco 2. Y cada banco se puede componer de varias baterías individuales. Y ya hay que ver cómo es la conexión entre bancos de comunicación para comunicar al inversor también. ¿Vale? Así es como se conectan. Se conecta el positivo y el negativo a una barra de positivo y a una barra de negativo. Y cada inversor se conecta el positivo y negativo a cada barra individualmente. Y ya nada más para terminar, ya para no extendernos mucho, que ya son las 10, el tema de plomo, como recomendación, profundidad de descarga máxima, yo diría que un 40 a un 50% máximo de descarga. La verdad es que ya darle ya pegarle al 50 ya es acercarse a degradación, ¿no? Estábamos viendo entonces que en ficha técnica tengo baterías aquí, yo la voy a seleccionar por la que tengo a la mano, 12 volts, 240 amper hora. Ahora, conexiones en serie y paralelo, ¿no? Por lo menos hablando resistivamente, en conexiones en serie, la corriente es la misma, el voltaje se suma. En conexiones en paralelo, la corriente se divide, porque una va a circular, hablando de resistencias nada más, y el voltaje tiene que ser el mismo. Ahora, esto se respeta en baterías. Si yo tengo baterías en paralelo,
y eso se respeta en paneles solares también, aquí el voltaje tiene que ser el mismo. Bueno. O la corriente, o si lo vemos de otra forma, la corriente se va a sumar. ¿Por qué? Porque están llegando dos corrientes en un nodo. En cambio, baterías en serie, la corriente va a ser igual y el voltaje se va a sumar. Entonces vamos a tener que el voltaje total es igual al voltaje 1 más voltaje 2. Igual que armando cadenas fotovoltaicas. Ahora, el tema para determinar kilowatt hora, porque aquí vienen en ampere hora, seguimos esto. Yo, para empezar, necesito armar 48 volts porque nuestros inversores funcionan a 48 volts. Entonces, al menos necesito 4 baterías. Y como ya vimos, la corriente en paralelo se suma. Entonces vamos a tener, no, perdón, necesito hacer primero un banco de 4 baterías en serie. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4. Y ya aquí tengo 48 volts, porque cada batería es de 12. Pero la corriente, aunque venga multiplicado por horas, la corriente va a seguir siendo 240 ampere hora, batería de gel. Entonces, ahora sí, potencia es igual a corriente por voltaje, pero si yo quiero energía, esto es igual a potencia por tiempo, que es igual a corriente por voltaje por tiempo, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero la energía de este banco de baterías, van a ser mis 240 ampere hora por 48 volts. 240 por 48 da un total de 11.520 watt hora o 11.52 kilowatt hora. Un arreglo de 4 baterías en paralelo. Ahora vamos a ver cuántas baterías necesitamos, más bien cuántos arreglos en paralelo de 4 baterías para sacar el total de lo que necesitamos. Nosotros necesitamos 70 kilowatt hora divididos entre 11.52 nos va a dar cuántas en paralelo. Entonces son 70 dividido entre 11.52. Son 6 arreglos en paralelo. Es decir, que nuestro arreglo se va a ver de esta forma. 1, 1, 1. Línea punteada para representar otros arreglos. Más o menos 6. Por aquí van a ser en total 6. 6 arreglos en paralelo con un total de 6 por 11.52. Sí, 11.52. Nos va a dar 69.12 kilowatt hora este arreglo, ¿no? Y así ya dimensionamos en baterías de plomo y pues viendo que cada batería de estas cuesta $471 por 4 por 6, nos va a dar un total de 11.304 dólares. Pero aquí hay un pequeño detalle, que esta capacidad yo la estoy considerando para las condiciones de litio. Es decir, 70% de descarga y 2 días de reserva. Si yo quisiera dimensionar en plomo o gel, tendría que sobrar todavía más este sistema, es decir, a lo mejor agregarle otro arreglo y que sean 7 para que crezca el arreglo total y descargar al 50 o 40% y no al 70%. Entonces, quedamos que 16 baterías de litio Growatt a 1.200 cada una son 19.200. Incluso con esto, estos son 11.000, bueno, le voy a poner aquí 11.304, vamos a considerar $13.000 de baterías. Y en plomo son 19.200. Entonces, un arreglo un poquito más grande de gel sale más barato todavía que un arreglo de puro litio. Ahí viene también el tema de costos, ¿no? A lo mejor dispones mucho espacio en tu cabaña y sin problema metes, que eran 6, 4 por 7, 28 baterías de gel a meter 16 baterías de litio, ¿no? Héctor, adelante. Sí, pero sigue valiendo la pena comprar el de litio a largo plazo, porque la cantidad de ciclos que tienes en la batería de litio es 3 veces más de lo que tienes en las baterías de gel. Depende, depende. Habría que evaluar las condiciones de carga y descarga de nuestro arreglo de baterías con sus fichas técnicas y ver qué vida útil va a tener, porque capaz que a lo mejor no meto 7 arreglos en paralelo, a lo mejor meto 8 arreglos en paralelo, que son entonces 48 volts por 240 por 8, son 92 kilowatt hora. Pero esos 92 kilowatt hora yo realmente los voy a estar descargando porque como todavía lo crecí un poquito más, al 35%, a lo mejor esa profundidad de descarga del 35% me va a permitir que mi banco de batería me dure 15 años. Que si yo utilizo este banco de baterías de litio al 70%, a lo mejor pudiera durarme, no sé, suponiendo 12 años o 10 años. Habría que evaluar
conforme a la ficha técnica, porque la vida útil, volvemos a lo mismo, está en función de los ciclos de descarga, de la corriente de descarga, la potencia de descarga, la profundidad de descarga y la temperatura. Entonces, pudiera ser que yo descargue más el litio, pero a la larga me va a durar menos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente se va por ese aspecto. Como litio lo puedes descargar más que plomo, pues meto litio y lo descargo más, pero si lo descargo más, me va a durar menos.